Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas a las horas que sean, donde quiera que estén ustedes, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Esto es El Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz y esta es nuestra versión de los jueves que se llama Revista Semanal, donde comentamos cosas que nos interesaron esta semana. Muchísimas gracias por acompañarme a todos y hoy tenemos un montón de cosas enormemente controversiales y más que va a haber, porque sé que las preguntas de ustedes van a ir sobre todo, o en gran medida por lo menos, por la cuestión de los aranceles de Donaldo Trompetas. Y vamos a hablar de eso. Y ya dije Donaldo Trompetas, ya me van a quitar la visa. No tengo visa. Como tengo pasaporte europeo, no tengo visa. No me pueden quitar la visa, lo que pueden hacer es no dejarme entrar, como ya hablábamos la semana pasada. Pero me da exactamente igual. Como verán ustedes, tenemos trato de no repetir las camisetas demasiado, pero ahora sí la de Serenity, porque hoy vamos a hablar de Serenity. Bueno, vamos por orden, porque el orden es importante. No sé por qué, pero la gente considera que el orden es importante. Yo creo que el desorden también es enormemente importante porque permite flexibilidad y permite también juego y diversión y entretenimiento. Pero, en fin. Bueno, como siempre, quiero repetirles que en tiempos de engaño decir la verdad es un acto revolucionario. Y aquí intentamos decir la verdad. Que no hay absolutos. ¿Qué es la verdad absoluta? Pero ¿cómo sabes? La verdad es toda la verdad, nada más que la verdad. No, pero mira, hay cosas que sabemos que son verdad, hay cosas que sabemos que son mentira. Y aquí tratamos de decir la verdad y creemos que es un acto revolucionario, sobre todo por la enorme mentira con la que está viviendo. Todavía hoy estaba yo viendo algunos tweets en inglés y un chaval diciendo, es que el 93% que le pagábamos a Madagascar por la vainilla. Yo entré y le dije, no, mira, tú no entiendes, el 93% era lo que imponía Madagascar a las importaciones de Estados Unidos a Madagascar. No estabas pagando tú, pero lo que tú vas a pagar ahora sí vas a pagar por la vainilla y lo que se ponen las mujeres en la cara, que no sé qué era, pero le llamaba gunk, casi como potingue que se ponían las mujeres en la cara, que venía de Madagascar y que ahora, qué horror, lo iban a tener que pagar. No es cierto, así no es. Le digo, sí, es que te ha convencido Donald Trump de que es. Mira, lee este artículo y lee esta explicación de por qué tú vas a pagar los aranceles de Trump y tú no pagabas, y mucho menos para la vainilla y lo que se ponían las mujeres, lo que se ponen las mujeres en la cara, que no sé qué sea, no estabas pagando tú los aranceles del 93% que Madagascar impone a algunos productos estadounidenses, que no a todos. Y ahí están todas las mentiras. Entonces, en este mundo de muchas mentiras, pues nosotros vamos a tratar de decir siempre la verdad lo más que se pueda, lo más cercana a lo que se pueda, con los mejores datos a los que tengamos acceso y no inventándonos las cosas como lo hacen otros. Como por lo mismo, y antes de empezar, quiero pedirles por aquello de los aranceles, los ingresos en YouTube disminuyen, necesitamos su apoyo. Necesitamos enormemente su apoyo. Ha habido nuevas personas que nos están ayudando, nuevos Patreons ahora, y esperamos que haya más. Si nos pueden ayudar en Patreon, arriba a la izquierda es el símbolo ese como de amiba negra, que el enlace está en la descripción, donde pueden ustedes apoyarnos con un pequeño apoyo al mes. Veía yo, no me acuerdo quién es, pero alguien nos apoya con €1 al mes. Pero nos apoya con €1 al mes desde 2018. No me acuerdo qué es, pero lleva 84 euros de euro en euro, o sea, 84 meses apoyándonos, y 84 euros ya es un dinero. Entonces, aunque sea 1, 2, 3 euros, 5 euros que puedan apoyar, se los vamos a agradecer. Si pueden apoyar 500 o 200,000, por supuesto que no tenemos ninguna objeción. Este canal está perfectamente abierto a todo eso y a más. Y si no por PayPal, una donación por una sola vez, y en Coffee, pues unas pequeñísimas donaciones que también se valen. Ayer tuvimos un video con una conversación con Ricardo Stern, que es un analista, politólogo, crítico mexicano, y que a mí me parecía muy interesante tenerlo en el estudio, tenerlo en una conversación aquí, conversar cosas. Obviamente hay cosas en las que no estamos para nada de acuerdo, esto es evidente. Cuando se habla de política te vas a encontrar mucho con esto, pero pues me parecía importante, sobre todo porque eres un crítico acucioso y profundo del posmodernismo. A mí me basta con que el posmodernismo me resulte idiota para no profundizar demasiado en lo que dice Luce Irigaray, o lo que dice Derrida, o lo que dice Lyotard, o Foucault, o la propia
Judith Butler, ¿no? Entonces, pues él sí ha profundizado en esto y entonces era importante que lo comentara. Estuvimos ayer, tenemos 4.700 visualizaciones, no es mucho, es poco, como siempre que pasa cuando hacemos entrevistas, o en la mayoría de los casos que hacemos entrevistas o conversaciones, más bien son conversaciones, pero yo intento de todos modos mantenerlas porque creo que aunque sea a estas 4.700 personas les resulta relevante e importante lo que se conversó aquí. Y finalmente, ya que estamos en los anuncios, anuncio. Yo sé que a veces prometo cosas que no puedo cumplir o que me tardo mucho en cumplir, ¿no? Como el curso de periodismo, que no he tenido tiempo de dedicarme a él, pero sí he tenido tiempo de dedicarme a algo de un tema que habíamos hablado hace un tiempo, sobre un canal de true crime, o sea, de crímenes reales, de relatos de sucesos o de nota roja o de crimen true crime, como les gusta a ustedes llamarlo, o como lo llamen en su sociedad en concreto. Por ejemplo, si en México habla de relatos de sucesos, no te entiende nadie, lo que te entienden es la nota roja. Y uno aquí en España dice nota roja y te miran como cuando. Ah, sucesos. Entonces se llaman distinto en distintos países. Pero lo que es que hemos publicado finalmente hace 2 días, el 1 de abril, nació nuestro canal Obscura Crónica, el poder y la muerte. Y el objetivo pues es precisamente comentar historias donde se conjuntan el poder político, social, económico, religioso y la muerte, ¿no? Asesinatos en los cuales el poder influye enormemente. Y nuestros dos primeros vídeos son el de Lavrent Iberia, el asesino de Stalin, el verdugo de Stalin, que tiene 1.800 visualizaciones en 2 días, yo estoy encantadísimo con ello, y el de Locusta, el artista del veneno. Hablamos de otras envenenadoras de la historia y de otras mujeres que injustamente han sido consideradas envenenadoras, como es el caso de Lucrecia Borgia o de Catalina de Medici. Pero, Locusta, que es la primera gran envenenadora, la que mata a Claudio I para que Nerón pueda tomar el poder, pues es el pretexto para hablar del artista del veneno, de las envenenadoras, del veneno como herramienta de asesinato y en este caso como herramienta de poder, ¿no? Entonces son los 2 primeros que tenemos, aparte de la introducción donde me ven allá a la izquierda. Ahora estoy de corbata. Yo sé que yo sé que tiene un poco de absurdo, pero también tiene un poco de lógica el tener un aspecto distinto para distintas secciones o distintas cosas que hacemos en el canal, pues para que no se aburran simplemente así con mi aspecto de siempre, que más o menos es ¿no? Es con el que salgo a la calle. Durante muchos años usé un saco o americana o chaqueta negra y camisa negra, pero me cansé. Entonces, bueno, pues así es como yo ahora uso chalecos en los a fondo y trato de pues tener un aspecto que sea medianamente original y ya. Pero en el caso de Obscura Crónica creo que va a estar muy bien. Tengo 50 y tantas ya propuestas y no vamos a publicar una vez por semana. Ahí sí saben ustedes que no me da la vida, pero vamos a estar intentando publicar una vez al mes. Ya tengo el siguiente. El siguiente es sobre un hombre que murió porque creían que tenía que ver algo con el poder, que es Kaspar Hauser, este joven que apareció en Nuremberg en un momento dado y que 5 años después fue asesinado en Ansbach, cerca de Nuremberg, a donde lo habían llevado, ¿no? Y es un caso interesante además por tratarse precisamente de alguien que al parecer era feral, al parecer no había tenido contacto humano, al parecer había estado encerrado en una celda oscura toda su vida y era un sujeto que estaba descubriendo el mundo y se veía como descubría el mundo. Y es lo que pasa con Segismundo en La vida de sueño, que es la gran obra de la Edad de Oro del cine, del teatro español, ¿no? La vida de sueño, Segismundo es encerrado porque creen que los profetas dicen, los adivinos dicen que va a ser un tipo horrendo, y cuando resulta que si era un tipo, cuando lo sacan después de haber estado en un calabozo toda su vida para que sea rey, pues es un rey horrendo, pero no porque lo fuera a ser, sino porque lo han hecho así en sus años de cautiverio. Es muy interesante, es un planteamiento maravilloso, el Calderón de la Barca, y es la misma premisa del Hombre de la Máscara de Hierro y algunos otros que son aislados de la sociedad para que no hagan lo que acaban haciendo. Otro, en menor medida, pues obviamente sería el Conde de Montecristo, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de Kaspar Hauser y vamos a hablar de otros casos
que a mí me parecen interesantes. Uno de los que mejor conozco porque conocí a gente involucrada en él es el asesinato de Trotsky, por ejemplo, y cosas así. Tampoco quiero centrarme mucho en la Unión Soviética, pero el asesinato de Trotsky fue un asunto de carácter mundial, creo yo. Y para México fue extremadamente doloroso, ¿no? La idea de que México no podía proteger a un hombre al que se había comprometido a cuidarle la vida. Así que esto es Oscura Crónica. Los invito a que la vean, los invito a que la comenten, los invito a que sugieran también asesinos o asesinados. Aquí la cuestión es, estamos hablando tanto de gente que asesina desde el poder, como gente del poder que es asesinada como una forma de mover el tablero. Uno de los videos que también tengo pensado, también ya tengo abocetado, es el de dos asesinas que pensaban que hacían el bien y lograron que las cosas empeoraran muchísimo. Charlotte Corday, que asesinó a Marat, siendo ella girondina, y el jacobino, no, él era girondino, no me acuerdo quién era. Bueno, el chiste es que ella era de la fracción moderada y Marat, junto con Robespierre, los extremistas. Y el intento de asesinato de Lenin, que no se consiguió, pero que el solo intento de asesinato de Lenin costó cientos de miles de vidas en el Terror Rojo. Así que cosas así vamos a contar en Oscura Crónica. Y por supuesto, si se suscriben, yo estoy encantado. 347 suscriptores en 3 días es buenísimo. Necesito 2000. Por eso vayan y suscríbanse. Al tener 2000 puedo empezar a monetizar el canal, que es un poco también la idea. O sea, obviamente lo hago por cariño, lo hago por interés. Si no, estaría haciendo 20 canales con chorradas. Pero estoy buscando algo que realmente me interesara y que además pudiera ser fuente de financiamiento para este pobre canal. En cosas que sabemos, hablando de víctimas, hablando de... Este hombre no fue directamente asesinado, pero indirectamente lo fue, víctima de una serie de injusticias enorme, y es uno de los hombres clave. Hablamos aquí hace poco de Garbo, del espía que influyó el espía español, que tuvo una influencia tan importante en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el desembarco de Normandía. Y este es otro hombre sin el cual no habríamos... No habría sido como fue el fin de la guerra, el hombre que descifró la máquina Enigma que utilizaban los alemanes, entre otras muchas cosas, padre de la informática, genio de las matemáticas y hombre injustamente tratado por haber sido homosexual, el señor Alan Turing, a quien ya cuando le pides perdón a los muertos se siente un poco bobo, pero bueno, se ha exhibido por lo menos cierta vergüenza oficial por la vida que se le obligó a vivir. No solo a Turing. Turing es el gran ejemplo. A todas esas personas que, es que a mí no me gusta que ustedes, que son 2 hombres, se metan a la cama. Pues no los mires. A mí tampoco me gusta. Yo miro para otro lado. Me gustan las chicas también, pero si veo que hay 2 tipos besándose, igual no me hace así, ay, qué bonito. No. Pero entonces miro para otro lado, que sean felices. Y esta idea de que la gente tiene que ser feliz como tú quieres que sea feliz fue la que le destruyó la vida a tantos. Y un ejemplo brutal es don Alan Turing, así que hoy vamos a hablar de su biografía. Y dicho eso, ¿qué es lo que nos están diciendo ustedes? Seguramente puras mentiras. ¿Qué tal se oye? Se oye bien, según yo. Estoy viendo que tengo audio. ¿Qué piensas de que a Rorro, una feminista, la ha desafiado a boxear y ella aceptó? Primero que nada, yo no estoy convencido que Rorro no sea feminista. Yo creo que les ha visto la cara a todos. Ya hablé de ella. La he visto en el gimnasio. Yo no la retaría a boxear. Yo la he visto en el gimnasio. No me atrevería a retarla a boxear a la famosa Rorro. Usted lo que hace está bien. Es un personaje que ha creado. Algunas personas viven de crear un personaje. Yo no puedo crear un personaje pero cuando hago teatro creo personajes. Me han visto hacer aquí algunas cuestiones que intento de recordar cuando era actor de teatro o de televisión. Y pues no, sí, asumo un papel y me lo creo. Pero yo no estaría tan seguro de las conclusiones a las que se llegó. Buenas tardes desde Argentina. Buenas tardes, te lo digo así para que llegue rápido porque está lejísimos.
¿Se imaginan antes cuando había que mandar las cosas por telegrama? Ya no saben lo que es un telegrama. Yo viví un mundo que ustedes no conocen, y esto es divertidísimo. Un mundo donde había telegramas. El fax, yo creo que ya mucha gente no lo conoció, ¿no? Los CDs, los disquetes, la televisión en blanco y negro, con 3 canales en México, en España había 2. Los teléfonos donde llamabas a un lugar en vez de llamar a una persona. Hoy llamas a las personas, pues las personas traemos encima nuestro teléfono. Antes llamabas a un lugar que era donde estaba enchufado el teléfono. Yo conocí los intríngulis de la telefonía analógica, que era una serie de relevadores que iban confluyendo conforme tú marcabas en el disco del teléfono, ibas marcando números. El número de pulsos al regresar del 5, del 9 o del 2, el disco al regresar se dirigía, marcaba a un relevador que estaba conectado a otros 10 relevadores. Entonces, al segundo número que dabas, conectaba ese relevador con uno de los 10 que tenía. Y cada uno de ellos estaba conectado con 10 hasta que el último estaba conectado a tu teléfono. Yo alguna vez tuve en mis manos el relevador de mi número de teléfono en México. Viví un mundo que no conocen ustedes. Y esto, no estoy yo para contar batallitas, pero digo que deberíamos estar muy conscientes de cómo ha cambiado el mundo. La primera vez que dije que iba a escribir una novela en una computadora, me miraron como si fuera yo el tipo más raro del mundo. En una Atari escribí mi primera novela. O cuando sugerí que se usara el correo electrónico, cuando le dije a una empresa que hiciera su página web, o cuando empecé a decir que se podían utilizar las pantallas para tomarles fotos y hacer cosas de grafismos, lo que se hace ahora, algo que se hace ahora con mucha facilidad. Es un mundo interesante. Es interesante no tanto el mundo del pasado, siempre tiene su atractivo, pero lo más importante es que estemos muy conscientes de que vivimos un mundo totalmente distinto al de hace 20, 30, 40, 50 años y que dentro de 20 o 30 años las cosas van a ser radicalmente distintas y hay que estar preparados para ellos. Dice The Fact. Sé que tienen más conocimiento de estos temas, pero usted sabe si como tal existe algo como una comprobación absoluta. No, mira, ese es un debate semántico. Te lo voy a decir. Es un debate semántico. Dime qué defines tú como comprobación absoluta y yo te digo si existe o no. Yo no la tengo definida, yo no propongo el concepto. Entonces, a la hora de proponer el concepto, tú tendrías que decirme, una comprobación absoluta tiene tales y cuales características. ¿Sabes si existe algo así? Yo te diría sí o no. Pues el mismo tema de la verdad absoluta y algunas cosas que vamos a ver hoy, sobre todo en los comentarios, que esta semana son los comentarios milenarios, si mal no recuerdo. Es eso, o sea, tú me propones que hablemos de una palabra, yo no sé qué significado le estás dando tú. Yo le puedo dar otro significado, le puedo dar un significado a mi capricho. Y entonces yo te digo, bueno, sí existe una comprobación absoluta porque mira, a la hora de determinar la composición de la molécula del agua, vemos que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno y no vemos que tenga caspa de gnomo ni suspiros de hada. Y entonces, por lo tanto, es absolutamente decisivo. La comprobación de la composición del agua es totalmente decisiva y yo creo que es absoluta, no hay otro componente del agua, hay variantes del agua de acuerdo a los isótopos del hidrógeno, etc. Y tú me dirías, no, porque yo creo que comprobación absoluta es aquella en la que Dios te dice que estás bien, en cuyo caso estamos hablando de 2 cosas distintas. Entonces me tienes que definir tu comprobación absoluta y entonces ya te digo yo si existe. Una vez dice Reisling, una vez le di a Bukele el beneficio de la duda por lo terribles que eran las mares en El Salvador. Después de ver cuántos inocentes hay encerrados y los deportados de Estados Unidos, estoy avergonzado de mí mismo. No que se avergüence Bukele, uno tiene todo el derecho a cometer errores. Mira, yo tengo un amigo cuyo nombre no puedo decir, que entre otras cosas hace asesoría política. Y cuando asesoró a Bukele en su campaña, la primera, la de verdad, donde sí ganó, o sea, donde sí tenía derecho a ser presidente, le dije, ¿y ese tipo qué? Es muy raro, ¿no? Dice, no, es un socialdemócrata, vas a ver. Y yo dije, no me digas que es socialdemócrata. Qué emocionante. Somos tan pocos los que aceptamos serlo en el mundo. Sí, tiene un pensamiento, tiene un proyecto de gobierno y bla, me echó un rollo. Dije, oye, pues qué bien, ¿no? Ya se merecía El Salvador algo así, porque tenía unas gobernantes absolutamente bestias
y una historia aterradora de la Guerra Fría. Fue uno de los países que resultó destruido de manera más absoluta, ¿no? Yo conozco gente que murió en El Salvador. Y entonces resultó un fascista de tercera categoría, ¿no? Antes, si engañó a un experto en política, no te va a engañar a ti. A menos que mi amigo experto en política en realidad no lo haya engañado y el que esté tratando de engañar es a mí. Y entonces, mira, mejor ahí lo dejamos. ¿No encuentran irónico que Milei sea tan arrastrado por Trump y aún así no le bajaron nada a los aranceles? No, sí se los bajaron. Estuvo Milei diciendo que no se los habían puesto tan altos porque era muy amigo de Trump. Lo mismo dice Claudia Sheinbaum. México no nos subieron los aranceles porque la posición de México es sólida y Trump nos tuvo miedo. Dices, tú eres tonta, pero tonta, de veras, tonta con avaricia, tonta con derecho a mejor suerte, de verdad. Y yo lo dije hoy porque lo dijo Claudia Sheinbaum. Yo creo que hoy es muy importante decir que México es respetado por Estados Unidos y por el mundo entero, porque Trump no puso aranceles a los productos dentro del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Yo decía, delirante. Es la única afectada en el mundo que está bailando de alegría por el daño que sufrirá su país. Y en otro momento dijo Sheinbaum, es bueno que Trump no impusiera aranceles adicionales. Si esto no, señora. Es malo que impusiera aranceles de cualquier tipo, adicionales o no, de cualquier tipo o cantidad. Si la presidenta de México no se da cuenta de eso o miente para vender su derrota como éxito, da igual. Deja el país indefenso pese a haber cumplido, porque ella sí ha cumplido con todas las exigencias de su amo naranja. Ponme más soldados. ¿Cuántos quieres? Para los inmigrantes. Te estoy parando, ya estoy parando. ¿Qué más quieres? No, que lo que ha pedido, el pliego petitorio originario de las primeras conversaciones de Trump con Sheinbaum, se ha cumplido. Vale, a lo mejor estás obligado a hacerlo, no lo sé, los intríngulis del poder son tremendos, lo que tú quieras. Pero no me lo vendas como si fuera al revés, como si fuera tu dignidad y el respeto que México merece, el que ha parado a Trump, el hombre al que le da igual todo. Le da igual meterse con la Unión Europea, con Canadá, con quien sea. Ay, no sé, es que nosotros estamos muy bien. No estamos muy bien. Nos han pateado la cara en México. La reacción de España ha sido, teníamos ya un proyecto hecho, sabíamos que esto iba a ocurrir, bueno, sabíamos que esto podía ocurrir, nos preparamos, como se preparó toda Europa. Y entonces hoy el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, anuncia que tiene una reserva de 14,000 millones de euros para apoyar a los sectores económicos que van a resultar más afectados por los aranceles. Eso es actuar con sentido de Estado, con responsabilidad, con inteligencia y sin andarse dando bailes de, ya, ahora vamos a hacer una fiesta en el Zócalo, porque, Trump solo nos sacó un ojo en vez de sacarnos dos, pero también el canciller andaba diciendo estupideces por ahí. No. Una reacción seria, sólida, de Estado, con visión del mundo en el que vives, no es esa, ¿no? Entonces, me parece aterrador la forma en que México ha manejado esto, cómo lo está manejando, y están actuando más como Abascal, ¿no? Que Abascal dice, yo entiendo y aplaudo los aranceles, aunque afecten nuestros intereses. Hijo de tu, ¿cómo que entiendes y aplaudes que afecten los intereses de España? Cuando además está construido todo el tema de los aranceles sobre una mentira. Es decir, estaba yo oyendo, no me aprendí los números porque lo oí muy de paso, un economista británico que dice, no, mira, es que eso que dice Trump, que hay un 23% de aranceles, no es cierto. Los aranceles de media ponderada son del 1%. A ver, ¿de qué estás hablando? Sí, mira, hay un rubro económico en el que hay interés de Francia por proteger a su industria, por me imagino que la industria del vino, y allá hay aranceles del 23%, pero en otras cosas no los hay, o los hay del 1%, del 2%. Entonces, la Unión Europea, en su media ponderada, solo impone el 3% de aranceles a todos los productos de Estados Unidos, si los sumas todos y aprendes a dividir. Pero lo que ha hecho Trump es utilizar los tipos más altos de aranceles para ciertos productos en ciertos países, decir que ese es el arancel que le están poniendo a todos los productos estadounidenses, lo cual es falso, y a partir de eso armarse su tabla de aranceles
tabla arancelaria absolutamente delirante. También a Rusia le pasó que no le hicieron mucho, ¿eh? Pero en fin, entonces viendo eso realmente yo me tomaría con mucho cuidado de lo que está haciendo México, porque cuando la crisis estalle, le van a echar la culpa a Calderón, le van a echar la culpa a Peña Nieto, le van a echar la culpa a López Mateos, le van a echar la culpa a Porfirio Díaz y se van a hacer un auto-homenaje en el Zócalo. Me tienen hasta el gorro, de verdad. Es una desvergüenza. Es una desvergüenza. Saludos desde el Perú, saludos hasta el Perú. Siempre que me dicen saludos desde el Perú, me acuerdo de mi amigo Jorge Bernuy, que solía dibujarme a mí como perico de pirata. Imagínense un perico de pirata, pero con mi cara. Cuando era joven yo tenía barba negra, ¿no? A fin de mes estrena en Netflix la serie El Eternauta, basada en el cómic de Esterheld. ¿Qué opinión tiene del mismo? No me mató tanto, ¿eh? A mí no. Yo sé que tiene muchísimos fans y probablemente estoy equivocado, pero a mí nunca me emocionó. Entonces la serie pues, me interesa así como muy vagamente. Hola Verónica, ¿cuál es el juego de mesa que más te divierte? El juego de mesa que más me divierte. No sé. No sé, no jugué muchos juegos de mesa, pero probablemente estaría yo entre el parchís, parcasé, que se dice en México también, ah, y el Monopoly. El Monopoly siempre es divertido, aunque saca las peores pasiones de la gente, ¿no? ¿Conoces el Mahjong? Sí, conozco el Mahjong. De hecho, ahora estoy jugando un Mahjong, pero es un Mahjong contra reloj y donde en un momento dado siempre te acaban poniendo un anuncio. Entonces esos Mahjongs los detesto. Pero he jugado mucho Mahjong, sí. ¿Has hecho algún vídeo sobre la historia de los rituales? No, porque no se puede conocer la historia de los rituales. No se puede conocer la historia de los rituales porque cuando llegamos a poder conocer los que existen ya había empezado la historia mucho antes. O sea, había empezado el desarrollo de los rituales mucho antes de que hubiera historia sobre los rituales. Entonces, no, más que historia, yo creo que las características en común que tienen los rituales podría ser algo interesante. Eso lo voy a pensar. Una serie llamada Efectos Colaterales de ciencia ficción plantea un qué tal si encontraras un hongo con la capacidad de curar cualquier enfermedad humana, literalmente, ¿tú qué harías? ¿Qué haría yo? Lo mismo que hace el protagonista de Zapatos Marrones, el famosísimo cuento de Theodore Sturgeon. ¿Qué paso a contarles rápidamente? Es tardísimo. En Zapatos Marrones, un señor que es medio hippie y que tiene una novia totalmente hippie, él se llama Mensch, que es hombre, o ser humano, y ella se llama Fauna, que es animalito. Entonces ella se enamora de él porque él afina la guitarra como lira, como... Ay, no, tiene una afinación particular, ahora no me acuerdo cuál es. Pero él descubre la energía infinita, una cosa que hace la energía infinita. Entonces la deja y se va y estudia una carrera de empresariales y se compra un traje y empieza a subir por los escalafones de las empresas como un gran administrador, además como un empresario brutal, hasta que llega a ser dueño de un montón de empresas, una especie de Elon Musk, y entonces pues, dice, pues tengo la energía gratuita y ahí está para todos. Y ya no me pueden hacer nada, porque soy uno de los tipos más poderosos del mundo. Y entonces él regresa con ella en su limusina, obviamente, y ella lo desprecia porque él optó por ser un potentado, cuando lo único que hizo él fue precisamente crear las condiciones necesarias para que al sacar una cosa que haga energía infinita, que te lleva al mundo post-escasez inmediatamente, porque de pronto ya tienes bombas en todos los pueblos africanos y tienes vuelos sin contaminación y tienes vehículos que no necesitan una tecnología demasiado desarrollada y tienes riego y lo tienes todo, la energía es todo. Que podía haber sido objeto de presiones, de asesinato, etcétera. Y lo que él hace es crearse un mundo o crearse una realidad que no solo lo salvaguarde a él, sino que salvaguarde la difusión de su invención, ¿no? Si me acuerdo, si lo empieza a vender como bajo... Todo está sellado y si le abres el sello, vienen 25 abogados y te meten a la cárcel, cosas así. Es un gran cuento de Theodore Sturgeon. Es lo que yo haría, por supuesto. Si encontrara un hongo con la capacidad de curar cualquier enfermedad humana, mi problema sería que cualquier empresa
primero que nada, si se supiera, se formaría una fila de ejecutivos de todas las farmacéuticas y de muchas empresas no farmacéuticas a la puerta de mi casa. Y vendrían con un maletín lleno de billetes. Me dirían, te compro los derechos. ¿Cuánto quieres? Lo que quieras te doy. Lo que quieras, en dinero o en especie. Se haría eso, que es lo que pasaría si se descubre la cura del cáncer, ¿no? La gente cree que las farmacéuticas vendrían a robarte la cura del cáncer para guardarla en una caja fuerte. ¡No! Vendrían a venderla. El que tenga la patente de eso se va a hacer más rico que Elon Musk. Pero tendría yo que elegir a uno de ellos para darle la patente o para darle los derechos, y eso me parecería injusto. Entonces la mejor forma es lograr la distribución social, y para ello necesitarías primero que nada tener poder económico. Así lo veo yo. No destruirías a la industria farmacéutica. No la destruirías, la recrearías. Porque un hongo puede curar, ¿qué puede curar? Infecciones. Puede curar el cáncer, pero no puede curar la diabetes. Es decir, simplemente pongámonos en el mundo real. Puede curar infecciones, o puede curar el cáncer, o puede curar ciertas afecciones, pero no puede curarlo todo, no puede curar una fractura. La fractura la tienes que reducir, le tienes que hacer una reducción, tienes que hacer rayos X para ver que esté bien reducida la fractura. Luego tienes rayos X a los 15 días para ver que no se haya movido la reducción de la fractura. Luego tienes el yeso. O sea, la industria farmacéutica hace todo eso, más los analgésicos para el dolor, porque cuando rompes un hueso duele. Mi hijo se rompió una mano hace un par de años. Entonces, no la acabarías, no la destruirías, pero sí le crearías una serie de problemas. Y para que no se maten entre ellos por conseguirlo, o para pelearse por la patente, o para tratarse de bloquear las patentes, se las das a todas, o no se las das a ninguna, o las das tú bajo tus condiciones. Bueno. ¿Les gustó la entrevista con Ricardo Stern? Me da muchísimo gusto. Me dice Suelo Oscuro, lo dice Francisco Mandino. Bueno, ¿conoces a Neila, dos gemelas españolas, fans de The Warning, que tras hacer varios covers ya están sacando temas propios? Andarán a los 15 y 16. Las conocí en Madrid. No las conozco. Hay dos chicas argentinas que están trabajando, que bueno, todavía no me convencen mucho, pero que me recuerdan a Dea Matrona, que son dos amigas también irlandesas, sí, Dea Matrona, buenísimas. Las voy a buscar a Neila, por supuesto. Yo estoy oyendo cada vez más a grupos jóvenes de adolescentes. Warning está a punto de dejar de ser un grupo adolescente, ¿eh? La única adolescente que queda es Alejandra, y va a cumplir 20. Ya no son adolescentes. A Plush y a el Freeze the Fall y a Burn the Jukebox, que vienen atrás, son adolescentes. Platinum Moon ya tampoco son adolescentes. Sixters creo que todavía son adolescentes, todas las chicas. ¿Qué cosas está sacando Sixters, de verdad? ¿Qué opinas de la polémica tras las declaraciones sobre la presunción de inocencia de la vicepresidenta Montero tras la absolución de Dani Alves por el TSJC? Que tiene derecho a tener su opinión, yo probablemente no estaría de acuerdo con ella. Pero creo también que habló en caliente. Yo creo que la gente tiene derecho también a decir barbaridades. No estoy muy de acuerdo con la forma en que lo planteó, porque una declaración de culpabilidad es retirada por lo que se llaman cuestiones de carácter técnico. Y esos tecnicismos siempre duelen a la justicia, ¿no? No creo que haya hecho bien, pero también entiendo que sus palabras son aprovechadas por el fachorraje para la presunción de los hijos de eso, que además es un cinismo y una hipocresía absolutamente cósmica, porque el PP exige la presunción de inocencia de Ayuso en el asesinato de miles de ancianos a los que obligó a morir a solas entre dolores horribles, encerrados en sus habitaciones en las residencias de ancianos de Madrid. Ay, pero la presunción de inocencia de Ayuso. Ay, no, y la presunción de inocencia de... Pero la presunción de inocencia de Begoña, la esposa del presidente de gobierno, no, ella es una pilla, ella es una corrupta. Es el truco de siempre de la derecha, hombre. Es el truco de siempre de la derecha, hacerse la víctima mientras victimiza a otros. Entonces, el ataque
a las palabras de la vicepresidenta es político. No es que les interese la presunción de inocencia. Les interesa la presunción de inocencia de los suyos y la culpabilización de los otros. Esa no es una visión ética, ni moral, ni de Estado. Así que el true crime es un tema que, ya sea por morbo, por un interés malsano, despierta gran interés en mucha gente. Te deseo mucho éxito para este nuevo proyecto, Mauricio. Abrazo enorme. Gracias, Alberto. Pero te voy a decir una cosa. Yo veo el true crime de otra manera. Y no es por el morbo. Obviamente tiene que haber hay elementos de morbo, ¿no? Hay más elementos de morbo en el gore, por ejemplo, cuando tú vas a ver la masacre de Texas, Texas Chainsaw Massacre, pues no lo estás viendo por su fotografía, ¿no? Ni por su fina actuación, ni por su elegante guión. Estás viendo por el morbo del gore. Yo me acuerdo que había una segunda parte de la masacre de Texas que no volví a encontrar, que además medio comedia, de una familia que llegaba al rancho. Y nunca volví a encontrar esa película, que estoy horrorizado. Siempre le he querido volver a encontrar. Y creo que era la segunda parte de la masacre de Texas. Bueno, pero no es eso. ¿Por qué interesa tanto el true crime? Pues mira, el true crime de ladrones, por ejemplo, te interesa solo cuando los robos son muy espectaculares. El robo de la Mona Lisa, el robo de unos diamantes, el robo de algo así como muy espectacular por muchísimo dinero. Pero ¿quién hace un true crime sobre alguien que por la calle le roba el celular a alguien que va pasando? Tenía yo sed. ¿Quién te hace ese true crime? Pues nadie. Me robaron el reloj. Me pararon en la calle con una navaja. Dame lo que traes, tómalo, todo lo que quieras. Y los zapatos, llévatelos. Además, no me cortes, que tengo familia. ¿Qué true crime nos interesa? El true crime también de la violación, incluso de algo, de un delito tan asqueroso como es la violación, tampoco por sí solo concita demasiado interés. Nos interesa lo infrecuente. Y por lo mucho que nos interesa, parece que es frecuente. Nos interesa el asesino serial, porque hay muchas muertes, pero también nos interesan, y yo veo a veces programas de asesino en el pueblo y cosas así, millonarios asesinos, que son asesinatos de una persona, uno mata a otro, y siguen toda la investigación como si fuera así el caso más impresionante, el asesino del Zodíaco y cosas por el estilo. ¿Por qué? ¿Por qué causa pasión eso? Porque es muy raro que alguien mate a otro. De veras es raro. De veras es una cosa infrecuente. De veras que casi ninguno de nosotros conoce asesinos. Yo lo he contado, yo he conocido a 3 personas que han matado en la guerra, he conocido a 2, de los cuales uno de ellos fue un asesino despiadado y a sangre fría, además, por motivos políticos, pero despiadado y a sangre fría. Nos fascina el asesinato porque es infrecuente, pero al mismo tiempo es muy visible. Y entonces acabamos concluyendo que todos los seres humanos son asesinos y el ser humano es asesino por naturaleza y estupideces de ese tipo. Pero sigue siendo falso. Sigue siendo falso. El número de seres humanos que asesinan a otros es despreciablemente pequeño. Y yo creo que por eso nos interesa mucho, porque se sale tanto de nuestra experiencia, y sobre todo cuando se trata de un asesino en serie, se sale tanto de nuestra experiencia interna como seres humanos que nos apasiona informarnos de eso porque es desusado. Y esa es una de las características del periodismo. ¿Qué provoca el interés de la gente en el periodismo? O sea, cuando tú valoras como jefe de redacción o como redactor jefe las noticias que se van a salir mañana, entre las cosas que analizas es que le interesan a la gente. Y una de las cosas que le interesan a la gente es que sea desusado. Todo esto está expresado en la vieja frase de que un perro muerda a un hombre no es noticia, pero que un hombre muerda a un perro pues ya es noticia. Igual, y esto lo puedes aplicar también a los TikToks. La gente busca hacer cosas interesantes y desusadas. Y yo creo que eso es lo que atrae del true crime de toda la vida, de lo que ha sido, pero desde las primeras hojas que contaban asesinatos en Francia o en Inglaterra en el siglo XVII, hasta llegar a Jack el Destripador, ¿no? Interesa porque es desusado, porque es infrecuente, porque está fuera de nuestra cotidianidad, o eso creo yo.
¿Viste la polémica que se desató por el tren de las fotos convertidas en animaciones sobre estilo estudio Ghibli? ¿Hay aquí algún problema ético, como dicen muchos animadores? No veo cuál es el problema ético. El estilo no creo que sea patentable. Si es patentable, debe ser patentado. Si está sujeto a protección de derechos de autor, pero porque el aspecto sí es sujeto a derechos de autor. Lo vemos con las obras de Disney, ¿no? Pero en sí el estilo, no lo sé. Fíjate que alguien me pasó y esto lo mencionaré por cómico. Eh, quien fue Enrique Abasolo, que me hizo favor de pasarme esto. Véanlo ustedes. A ver, un segundo. ¡Tararán! Yo, en estilo Ghibli. Lo arreglé para que tuviera los bigotes oscuros, pero nada más. Me lo hicieron. Y ayer yo estoy haciendo algunos experimentos con, con una inteligencia artificial generativa, pero que te hace un aprendizaje a partir de 20 fotos tuyas. Me parece muy interesante. Este me gustó. Y probablemente lo voy a usar. Pues está muy bien. Me encantó. Eh, todo lo que no está bien que no esté bien, pues. Pero no sé si sea un problema. Mira, estas cosas pasan de moda en una semana. Si hacen mucho escándalo, pueden lograr que dure 2 o 3 semanas, pero no creo que dure más de una semana o dos esto. Ni creo que realmente afecte a los derechos de autor de quienes generan un estilo visual determinado, ¿no? No sé si el estilo puede registrarse los derechos de autor, pues entonces evidentemente los derechos de autor estarán protegidos, pero nadie está cobrando por hacer esto en concreto, ¿no? Nadie está cobrando por distribuirlo, está cobrando por hacerlo. Está cobrando por hacerlo y estos son los problemas de la inteligencia artificial. Hay que ver cuáles son sus orígenes, cuáles son sus fuentes, a partir de qué fuentes se está entrenando la inteligencia artificial y si está utilizando fuentes con derechos de autor protegidos, entonces sí, el autor de el dueño de la inteligencia artificial que lo está haciendo, tiene que pagarle derechos a las personas cuyos obras o fotografías de todo tipo se han utilizado para entrenar a la inteligencia artificial. Pero eso no tiene nada que ver concretamente con lo de Estudio Ghibli, ¿no? Entonces, creo que, como siempre, vamos a hacer un escándalo. Y la gente hace escándalos y se lo pasan muy bien. La ventana de Overton te la explico otro día porque no me la tengo tan clara como para explicártela en este instante. Pero, ay, comenzó en el bigote. Vamos a hablar de la ventana de Overton. Los jacobinos eran los radicales, los girondinos los moderados, entonces sí, Charlotte Corday era girondina y Marat era jacobino y luego de los siguientes. Pero, bueno, lo vamos a ver en Obscura Crónica. Ni siquiera las islas inhabitadas, dice Claudio Mackay, se salvan de las aranceles de Trump. Momentos oscuros amenazan la economía mundial. No estoy tan seguro. Vamos a hablar más de esto. ¿Cómo afecta la política proteccionista de Trump a las cadenas globales de valor y a la competitividad de las economías emergentes? Gran Canal, saludos Mauricio, vamos a verlo. ¿Y qué hay del Tratado de Libre Comercio? Pues que como tantas otras disposiciones que generan instrumentos de derecho internacional, pues Trump se lo está pasando por el arco naranja. He buscado tu canal y me lleva a otro llamado Crónicas Obscuras. No, este es Obscura Crónica. Y no hay otro. O sea, hay uno que es Crónica Obscura, luego me di cuenta, pero no. Esto es en YouTube. Vamos a encontrarlo. Está
@obscura crónica, no crónica oscura. Ya no le puedo cambiar el nombre del poder y la muerte porque ya había hecho el canal. Entonces, pues, ustedes disculparán. Bueno, y ya nos hemos metido 1 hora, estamos en esto. No se te hace ridículo que Trump le haya puesto aranceles hasta islotes habitados solamente por pingüinos. Lo que sé, y esto porque me llegó casi secretamente con un poco de cuidado, no lo difundan mucho, pero tengo aquí una información precisamente al respecto de eso que creo que les puede resultar enormemente interesante. Sí, aquí está. Aquí tenemos a los pingüinos, precisamente, desde las Islas Heard y de las Islas McDonald's, que han protestado, diciendo que son 25,000 y resistirán los aranceles de Trump. Y esto me llegó muy serio, es una manifestación contra Donald Trump de los pingüinos de las islas de Heard y de McDonald's, y yo estoy seguro que estos pingüinos harán todo lo posible para que Donald Trump no les cobre los aranceles que amenaza. No sabe lo que está haciendo, le da igual. ¿Cómo puedo explicarlo de otra manera? Le da exactamente igual. Por supuesto no le teme el ridículo. A ver, por Dios, llevamos así a Trump desde los años 70, ¿no? Más o menos. 50 años de esto. ¿Qué se nos hace raro? Le da exactamente igual. Pero vamos a empezar por aquí hoy. El miedo como arma. Porque creo que aquí se nos está pasando un poco por lo episódico de las barbaridades de Trump, que suelta una cada rato. Esta es la táctica de Bannon, de no los dejes respirar, soltar, golpear 2 o 3 veces todos los días, y lo está haciendo Trump con absoluta precisión. Pero, vamos a ver, casos. La Universidad de Columbia les dijo a los alumnos que si tenían páginas en las redes sociales hablando sobre Palestina, sobre el Medio Oriente, que mejor las cerraran, que las eliminaran, porque si no iban a tener problemas. Alumnos de periodismo. Entonces, les dijo el decano de la Escuela de Periodismo, el decano de la Escuela de Periodismo es el director de la Escuela de Periodismo, que el director obviamente es el rector de la universidad, el responsable de la Escuela de Periodismo, les dijo que mantuvieran sus páginas de redes sociales libres de comentarios acerca de Oriente Medio, porque estos son tiempos peligrosos y porque nadie puede protegerlos. Imagínate que estás estudiando periodismo y te dicen que si ejerces el periodismo, nadie puede protegerte. Acojona, atemoriza, da miedo. La profesora Marcy Shore es una historiadora especializada en el Medio Oriente. Su esposo también es historiador, Timothy Snyder, y un colega de ellos, Jason Stanley, además de ser profesora de historia en la Universidad de Yale, es profesora en la Universidad de Toronto, y ha anunciado que ellos 3, ella, su marido y un colega, se van de los Estados Unidos y se van a vivir a Canadá porque tienen hijos, porque tienen miedo y porque quieren seguir, por supuesto, practicando el estudio de la historia sin problemas, además de haber sido defensores de Ucrania desde el momento de la invasión, como lo he sido yo. Entonces ella, y no es la única, porque ayer oía yo precisamente una canción de los canadienses, son geniales. Y un canadiense se hizo una canción sobre 2 guardias fronterizos que están viendo cómo vienen estadounidenses pidiendo la entrada. Por favor, déjenos entrar. Absolutamente divertido, además no ofensiva en ningún momento, la canción de los guardias fronterizos
canadienses viendo cómo vienen estadounidenses a decir, déjame entrar, prometo que me va a gustar el hockey y cosas por el estilo. Y finalmente, Oscar Arias, 2 veces presidente de Costa Rica, un hombre que luchó enormemente por la paz en América Central y que por lo tanto ganó el Premio Nobel de la Paz, informó que recibió un correo electrónico en el que Estados Unidos le suspendía la visa. No la tarjeta Visa, sino la visa para entrar a Estados Unidos. Premio Nobel de la Paz. El vídeo que veíamos la semana pasada aquí de la estudiante turca, que es detenida por sujetos embosados en la calle sin identificación, sin placas, sin uniformes, y que no le enseñan su identificación sino hasta que ya la han esposado, ¿no? Que se cubren la cara, que la meten en un automóvil que no está marcado como una patrulla de la policía, ni mucho menos, y se la llevan a un lugar a donde ya un juez había dicho que no tenían derecho a llevársela, pero ya se la habían llevado para entonces, porque lo que digan los jueces le está empezando a dar igual a Donald Trump, lo cual es precisamente la ruptura del Estado de Derecho que se está operando en Estados Unidos de manera continua y constante, paso a paso, todos los días. Pero ¿por qué hacer esto? ¿Por qué elegir a uno muy notable y hacerle la vida imposible en vez de agarrar a 500, a los 500 que estaban con él? No, porque ese sirve para darle miedo a los 500. La cárcel a 500 es un movimiento social. La cárcel a 1 es una forma de provocar el miedo en los otros 500 y en los otros que están en las mismas, en otras universidades que no son Columbia, que es de donde fue precisamente secuestrado el activista sirio que ha hecho manifestaciones a favor de Palestina y que por lo tanto ha sido acusado de simpatizar con Hamas y de ser antisemita, cosa que tiene sus niveles, porque primero que nada uno puede simpatizar enormemente con el pueblo palestino y decir que no quiere que maten niños palestinos, y otra cosa es, por supuesto, apoyar a un grupo terrorista brutal como Hamas. Y aquí mucha gente, a mí, cuando he atacado a Hamas, me han dicho que si estoy defendiendo a Israel. No. Primero que nada, además, no es Israel quien está cometiendo atrocidades, es el gobierno de Netanyahu. Así como no es Estados Unidos el que está imponiendo aranceles, es el gobierno de Donald Trump. Y si no sabemos separar al gobierno de sus pueblos, nos encontramos con problemas muy graves. Siento que hay una estrategia para generar miedo y que no está instrumentada por Donald Trump simplemente porque no tiene la inteligencia para hacerlo, ¿no? Es un hombre absolutamente básico. Y que creo que el personaje ahí que nos debe preocupar es Stephen Miller. Stephen Miller es el asesor que estuvo a cargo del enjaulamiento de niños en la primera temporada de Trump, en el primer mandato de Donald Trump, y que actualmente está diciendo que no hay inmigrantes ilegales, ni indocumentados, ni gente que quiera una mejor vida o que venga huyendo de la guerra o que tenga ganas de trabajar. Ha expresado abiertamente que Estados Unidos es sujeto de una invasión que busca destruirlo. Es una retórica absolutamente nazi. La retórica viene a reemplazar a los verdaderos estadounidenses, que somos, por supuesto, blancos y hemos vivido aquí toda la vida. Salvo que los abuelos de Stephen Miller son judíos que se refugiados de Europa en Estados Unidos, lo cual lo hace más aterrador, porque el tipo es verdaderamente despreciable, gusanesco, estremecedor, tiene cara de cadáver. Y no lo digo como un ataque ad hominem, lo digo porque muchas veces creas tu expresión facial a partir de aquello en lo que crees, ¿no? No sé, yo me imagino el payaso David Larible, nunca me lo imaginaría yo enojado. Creado una expresión facial que generalmente es de amabilidad y de travesura. Pero Stephen Miller es un personaje siniestro y creo que él es el arquitecto de la idea de que debe llenarse de miedo a la gente que puede ser objetivo de los ataques de Donald Trump, que puede ser en este momento ya casi cualquiera. Ha habido estadounidenses detenidos y encarcelados ay, perdone usted. Sí, puedes decir perdone a los 6 o 7 días y soltarlo,
pero son 6 o 7 días de horror que se han vivido en una cárcel, de una incertidumbre brutal para sus familias, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, etcétera. Una sospecha que arroja sobre ellos y un temor que generas en todos los que son como él, que también son inocentes, pero que también pueden acabar encerrados en un calabozo o probablemente incluso enviados, como ya pasó con un estadounidense, al Secot de El Salvador, de donde ahora los abogados de Donald Trump dicen que ya no lo pueden sacar. Y han dicho que ya no lo pueden sacar. Así que, ¿qué herramienta nos queda? La primera es no tener miedo, ¿no? Cuando no logras no tener miedo, no le das gusto al opresor, al autoritario, al autócrata. Se ha exhibido mucho miedo en algunos lugares, siento que en México de manera especial, ¿no? Y por otro lado, Europa ha dicho, nosotros no le tenemos miedo a esta situación, tanto las declaraciones de hoy de Ursula von der Leyen como de Pedro Sánchez a mí me resultan de lo más reconfortantes en la medida en que son reacciones razonables, serias y demás, que no se dejan llevar por el miedo de, uy, el mundo se va a acabar. ¿Por qué no se va a acabar? Porque Donald Trump puede hacer mucho daño, pero yo estoy escribiendo precisamente un artículo diciendo que yo, a diferencia de muchos, yo me siento con derecho a ser optimista. Los reaccionarios, los conservadores, los enemigos de la Ilustración han luchado contra la Ilustración desde 1770. Y siempre han fracasado, pero ahora tienen más posibilidades de fracasar que nunca por las redes de comunicación que tenemos, por la fuerza de una Europa que antes estaba dividida y ahora está unida, por la voz que tiene gente que antes no tenía voz y que hoy la puede usar para hacer TikToks, memos, con bailecitos, también, ¿no? O con gatitos, pero que eso mismo puede revertirse de otra manera. Las redes sociales se han usado con mucha eficacia la ultraderecha y el conservadurismo, pero siento que estamos al borde de que se empiece a usar también de otra manera. Creo que puede ser el canto del cisne, el final de los movimientos conservadores, un último intento por echar atrás el calendario y que yo creo que está condenado a fracasar. Sí va a sufrir mucha gente y las cosas van a empeorar antes de mejorar, pero no veo por qué creer que van a empeorar infinitamente. Ahora me dirán que soy demasiado optimista y todo eso que luego me dicen. ¿Convivió alguna vez con Taibo, con el papá o con los hijos Paco y Benito? A ver, te voy a contar. Paco Taibo fue mi amigo durante más de un cuarto de siglo. Viajamos juntos, escribimos cosas juntos, hicimos periodismo juntos, organizamos cosas juntos, hicimos política juntos, salimos a la calle juntos a protestar por las mismas barbaridades que está haciendo hoy el gobierno de Morena. Escribimos mucho contra barbaridades de los gobiernos anteriores, tan graves como las del gobierno de Morena. Y viajamos juntos y yo vine a España por primera vez invitado por Paco Taibo la Semana Negra a presentar mi primera novela en 1992. Luego empecé a venir ya más seguido y luego ya me quedé. Pero es el caso de Paco II. Paco Taibo I lo conocí muy bien y lo admiraba yo mucho. Y el día que yo me cansé de estar en Excelsior, llevaba yo 10 años escribiendo en Excelsior, allá en la calle de Bucareli está, para que no lo conozcan, está el edificio de Excelsior y enfrente está el edificio del Universal. Y en la cultural del Universal la dirigía Paco Taibo I. Entonces yo me acuerdo que bajé por los talleres, por la parte de atrás de Excelsior, crucé Bucareli, me subí al segundo o tercer piso donde estaba la oficina de Paco. Dije, Paco, ya no quiero trabajar en Excelsior. ¿Tienes lugar para mí? Me miró y me dijo, entregas los miércoles. Y durante mucho tiempo no me volvió a decir otra cosa. Estaba todos los miércoles, yo entregaba mi artículo en el Universal, cobraba y era muy feliz. Quise muchísimo a Paco Taibo I, quiero mucho a Benito. Con Carlos no tuve relación. Pero con Benito sí, Benito me cae muy bien. La otra pregunta ya te la imaginas la respuesta, ¿verdad? Bien. La doctora especialista en Ciencias de la Visión no es doctora especialista y miente respecto a la luz azul, y tenemos aquí ya alguna entrevista con especialistas en la vista que te dicen que todo el mito de la luz azul es completamente falso
es absolutamente incierto, no hay ningún estudio que lo sustente, es un negocio, el negocio de Retiquer. Así que no tiene ninguna base, ninguna seriedad, es simplemente un negocio, un embuste de salud, según los que saben, según los que hacen los estudios de la vista de verdad. Bueno, Mauricio, ¿qué piensas de que ahora le quieren cambiar el nombre a la época colonial de América? Porque dicen que nunca fuimos colonia, sino extensión de la corona española. Sí, mira, esto es un invento de los hispanistas, los neoimperialistas españoles, que te dicen que no éramos una colonia porque no nos llamábamos colonias, no teníamos gobernadores coloniales, sino nos llamábamos virreinatos y teníamos virreyes, que funcionaban como gobernadores coloniales. Y nuestra función dentro de la función de América en el esquema de la corona española era la extracción de sus recursos de la mayor manera para poder enriquecer a la metrópoli central. O sea, tú no lo llames colonia, pero si camina como colonia, si caga como colonia, si grita como colonia, si aletea como colonia y tiene plumas como colonia, es una puta colonia. Pero los hispanistas ahora quieren convencerte de que no. Por supuesto, es insostenible. Simplemente analizas la cantidad de oro y plata que salió de México hacia España y allí tienes la situación. Vi la serie de Netflix Adolescencia. No, la está viendo mi chica, por cierto. ¿Crees que Pedro Sánchez es un mentiroso al decir que hoy se gana el doble que lo que se gana en la dictadura? No, porque es cierto. No, porque es cierto. El presidente de mi país, Gabriel Boric, viajó a India para realizar un trato económico con respuesta a los aranceles al cobre. ¿Hace bien? Tiene que defenderse como de lugar y tienes que tratar con gente que pueda no ser muy agradable. Una comprobación absoluta es cuando se descubre y observa que un hecho cumple con todas las características de una descripción y definición previa. O sea, algo que conoces antes de conocerlo. Por ejemplo, una persona que dice haber visto al pie grande y lo describe como un primate con pelaje bípedo de 3 metros en X bosque, la comprobación sería descubrir que hay un animal con ese carácter. Ah, sí. Sí, en ese sentido, sí, de los testimonios, lo que estás diciendo es si la evidencia sustenta el testimonio, sí, constantemente pasa. ¿Por qué los libertarios apoyan a Trump si el proteccionismo es contrario a la idea del libre mercado? Porque los libertarios no son libremercadistas. Simulan ser libremercadistas cuando les conviene, pero no lo son siempre. Son más proteccionistas. Libertarianismo es un espacio muy peculiar donde la idea... y ayer lo decía con mucha inteligencia externa, si nosotros somos extremistas liberales acabamos siendo conservadores, pero sin el nombre. Los libertarios no son, primero que nada, no son libres, son libertarianos. Libertarismo es la defensa de la libertad. El libertarianismo es una corriente política que se acerca mucho al anarcocapitalismo, por cierto. Y vamos a hablar quizás, si nos da tiempo hoy, de las ciudades corporativas y estas cuestiones. ¿Qué piensas que Petro respondió con el mismo porcentaje de aranceles a los productores gringos? Que es una de las cosas que se están haciendo. Una de las aproximaciones es poner la misma cantidad de aranceles de regreso. Bueno, vamos a hacer una cosa que quería yo comentar precisamente por la camiseta que traigo. Serenity. Bueno, como conté yo, hay una serie de televisión de ciencia ficción que tuvo la Fox y que tuvo muy mala suerte, que solo duró 14 capítulos, cuando los fans querían que siguiera muchísimo más tiempo. Fue desde 2002, imagínense la serie. Pero es legendaria y de culto y es muy recomendable. Se llama Firefly. Firefly significa murciélago. Digo, murciélago, no luciérnaga. Luciérnaga. Firefly, mosca de fuego. Y narra las historias de una nave de la clase Firefly que se llama Serenity, de unos señores que perdieron la guerra civil en un determinado sistema solar donde se terraformó a un montón de planetas para que haya muchas tierras cerca y no tengas problemas de hiperespacio y estas cosas para viajar de un lado a otro del universo. Si tienes un montón de tierras cerca unas de otras en órbitas cercanas. Y narra cómo estos perdedores pues viven en los márgenes de la sociedad, son rebeldes y al mismo tiempo pues tienen conflictos
tanto entre ellos como con el mundo de la frontera, digamos, con el que viven, y con el Parlamento Central, que pretende controlarlo absolutamente todo. Y comentaba yo que había una película que se llama, con el nombre de la nave, Serenity. Aquí la tenemos más en guapito. Es preciosa. Preciosa, es lo anti-Star Trek. Tenía que verse fea y torpe y chatarresca, y lo consiguieron divinamente. Y que pues, daba para mucho la serie, pero Fox al final, los productores no la quisieron seguir y no siguió. Y en 2005 se hizo una película que yo no había visto y lo comenté. Entonces, de 20 maneras me llegaron a decirme cómo verla, y entonces ayer la vi. Serenity. Dice del creador de Buffy y Angel. Sí, a ver, el creador de la serie es Joss Whedon, que es un tipo que a mí me parece genial y que tiene una enorme capacidad para crear series visuales como Buffy Cazavampiros, que a mí me gustó muchísimo. Angel me gustó menos. Y que creó Firefly. La película finalmente la vi ayer y es maravillosa. Tiene momentos visuales como este. A ver, la actriz es, no me acuerdo cómo se llama, Summer Gault, me parece que hace el papel aquí de una chica de 17 años, cuando ella ya era bastante mayor, por lo que he calculado. Ahora tiene 40 y tantos, pero tiene una habilidad en artes marciales extraordinaria, que se puede ver aquí, la flexibilidad que tiene, y escenas como esta que son visualmente maravillosas. Desde el punto de vista cinematográfico tiene momentos así bastantes, tiene a ratos más tiros de los necesarios, pero que son también necesarios, o acontecimientos que había que matar a alguien de la nave. ¿Por qué? Porque así lo dicen los cánones, y entonces matamos a uno. Pero yo siempre he dicho que y voy a llenarlos de spoilers, si no han visto Serenity, váyanse a tomar algo, una cervezuca, y en 10 minutos regresan. Yo siempre he dicho que la ciencia ficción se trata del hoy. Yo soy escritor de ciencia ficción, tengo 2 libros de cuentos de ciencia ficción, tengo 3 libros de cuentos de ciencia ficción, y no 2 libros de cuentos, sí. Siempre he dicho que la ciencia ficción se refiere a cosas de hoy. Lo que pasa es que al verlas como si en el futuro y como si en el espacio y demás, puedes hacer una serie de reflexiones que no puedes hacer con facilidad si escribes una novela transcurriendo en 2025 con personas de hoy, con los problemas de hoy. Los problemas son los mismos, pero los planteas de manera ligeramente diferente. Entonces, ¿qué ocurre? El final de esta historia y lo que la engloba toda. El Parlamento que ganó la guerra civil y quiere un mundo perfecto, una sociedad perfecta, en un planeta determinado, sometió a los habitantes, váyanse, porque este es el spoiler más spoileresco, a mezclarles en el aire una sustancia que los hacía que quisieran la paz, que no se mataran entre ellos, que no se pelearan, que fueran bien bonitos, bien simpáticos. Y la gente, pues sí, empezó a dejar de agredirse, a dejar de insultarse, a dejar de verse feo, a dejar de ambicionar cosas, a dejar de tener ganas de todo, y finalmente, pues al final ya no quisieron ni comer, ni beber, ni vivir, y se murieron donde estaban. Y un grupo muy pequeño de gente que fuera resistente a esta sustancia, pues se volvieron locos, se convirtieron en unos asesinos brutales, una raza criminal brutal de caníbales, son semi-zombificados, aterradores. Y ese es el antagonista de esta historia en concreto. Es un sujeto que está tratando de impedir que se sepa esto. Y resulta que el secreto lo tiene metido de alguna manera la nave Serenity. Ya no digo en manos de quién o por qué, pero bueno, ellos conocen tienen el secreto guardado, no es que lo conozcan, tienen el secreto, y hay un asesino que quiere evitar que se conozca a cualquier precio. Él le da igual matar que destruir, que todo, porque al final el resultado va a ser una sociedad sin pecado, una sociedad perfecta. Como digo, la ciencia ficción nos permite analizar
la realidad de hoy. Uno de los problemas que tenemos es a los que diseñan sociedades perfectas. Los que diseñan sociedades perfectas nunca les salen porque no son viables. Hitler diseñó una sociedad perfecta, Marx diseñó una sociedad perfecta. Los que hacen programas pedagógicos para hacer niños absolutamente libres piensan que esos niños van a vivir en una sociedad perfecta. Y los que no quieren hacer una sociedad perfecta son los que nos dicen que vivimos en la sociedad más horrorosa de toda la historia. Todo está mal. Lo que comemos nos hace daño, las redes sociales nos hacen daño, la bebida, la Coca-Cola nos hace daño, el tener muñequitos de plástico nos hace daño, el plástico en sí nos hace daño, estamos llenos de microplásticos, vamos a morir todos, las ondas electromagnéticas nos provocan cáncer. Yo recuerdo que en una semana vi 2 anuncios distintos. Uno decía, si usted tiene problemas de próstata, no tome agua fría. Entonces no veo por qué el agua fría tenga que ver con la próstata, que está bastante más abajo, porque cuando bebes el agua fría, el estómago pues la caliente y ya. Pero ya luego te vendían algo, ¿no? Y luego hace 2 días veía yo una de que si usted tiene diabetes, no tome agua al tiempo porque le hace daño. Entonces, ¿cómo tengo que tomar el agua, no? Hirviendo. No, seguramente sale alguien diciéndote que el agua caliente también te hace daño. Es decir, vivimos en una sociedad en la que uno de los mejores negocios es decirnos que las cosas están mal. Que la industria farmacéutica, por supuesto, es nuestra enemiga, nos quiere destruir. La industria de los alimentos nos quiere destruir. La industria de los medios de comunicación y el entretenimiento nos quiere mediatizar. La industria de la ropa está destrozando el planeta. El planeta está llorando. Si hacemos una fábrica de lo que sea y quitamos un poquito de hierba, es la tragedia más grande del mundo. Luego no te das cuenta cuando en Estados Unidos quieren hacer ciudades enteras en los parques nacionales, de eso vamos a hablar luego, etcétera, etcétera. El mejor negocio es vendernos que todo está mal, que nuestra vida nuestra educación es horrorosa, los empleos que tenemos, trabajar 8 horas al día te enajena, te despersonaliza, te deprime, te provoca problemas brutales que alguien está dispuesto a cobrarte por curártelos, ¿no? El trabajo está mal, la educación está mal, nuestras relaciones sociales están mal, las familias son despreciables, son horrorosas, pero no tener familia es lo peor del universo. Tus amigos pues, tampoco son tan buenos amigos, pero tampoco tener amigos no es bueno. El país donde vives es una basura, pero si te vas a otro país, pues es peor. Y así. Entonces estamos viviendo un poco entre dos realidades o entre 2 visiones que no se ajustan a la realidad y que no nos ayudan en nada. Mi ejemplo de siempre, y lo usaba yo por alguna causa ayer hablando con Ricardo Stern, es el del cáncer. Yo quiero un mundo justo e igualitario. Inmediatamente viene alguien corriendo y decirme, tú eres un idealista excesivo que quiere la absoluta igualdad y la justicia, y eso no se puede, porque la injusticia y la igualdad son lo principal, son inevitables. Y yo puedo decir, es cierto. Es difícil lograr la igualdad absoluta y es difícil lograr la justicia absoluta, pero es fácil lograr mayor igualdad, sobre todo de oportunidades, y es fácil lograr una justicia mejor para más personas, no promover la injusticia, ¿no? Cuando nosotros decimos que estamos luchando por curar el cáncer, y hay investigadores, y hay miles o millones de personas en distintos laboratorios por todo el mundo tratando de combatir el cáncer, ellos mismos saben que no es posible acabar con el cáncer. Que siempre habrá cánceres que se desarrollen de tal manera que no los puedes detectar a tiempo para darle una solución al paciente. Pero no por eso vas a dejar de intentarlo. Al contrario, te das cuenta de que, como yo, cuando era yo niño, cuando a un niño le daban un diagnóstico de leucemia, pues empezabas a hacerle su fiesta de despedida y se empezaba a llorar la familia porque el niño se iba a morir. Una leucemia era muerte total. Un cáncer de mama en una mujer,
era la muerte segura, podías despedir de ella. Como decía, yo tengo 5 amigas, que yo pueda pensar ahora, 5 amigas que han sobrevivido al cáncer de mama. Y sobrevivido quiere decir más de 5 o 10 años. El cáncer de testículos, el cáncer la leucemia son perfectamente curables hoy, pero siempre habrá casos que sean raros y que no puedas curar. Pero de que hemos avanzado, hemos avanzado. Pero tenemos que darnos cuenta que no podemos crear una sociedad perfecta con seres humanos que son imperfectos. Tenemos que asumir sus imperfecciones y luchar contra ellas dentro de la razón y dentro de lo lógico. Y es finalmente el mensaje que nos da Serenity entre este mundo que se intentó hacer perfecto y que generó a los seres más despreciables, horribles, criminales, caníbales, violadores en serie, horrorosos, que son los ravers, a los que logra destruir en esta escena maravillosa. Por cierto, el personaje central, que no la protagonista, que no el personaje central, no sé, es que no es, protagoniza poco, pero es el eje de toda la historia. Ella, River. Ella se llama River Río y la actriz se llama Summer. La actriz que la interpreta se llama Summer, que significa verano. Entonces fue curioso. Lo que nos plantea es que es mejor el mundo este lleno de imperfecciones en el que viven estos seres rebeldes, donde se asumen las imperfecciones y se lucha contra ellas sin desgarrarse las vestiduras. Y en ese sentido, más que en el que si hay muertes que no quería yo que hubiera, o que hay esas escenas de acción que se prolongan un poquito más allá de lo razonable, por lo que sigo diciendo yo que la ciencia ficción es de las mejores maneras todavía de valorar, analizar y criticar el mundo que tenemos en la actualidad a través de la imaginación. Así que fue genial, les recomiendo muchísimo la serie, por supuesto primero, y después la película. Serenity. Bueno, y decíamos que ya son 20:27. Saludos desde Costa Rica. Mauricio, ¿cuáles canciones de rock me recomiendas para enumerarme del género? Sé que es algo muy personal, pero en general escucho muy variado, aunque desconozco de leyendas. Es que, ¿qué te gusta? ¿Te gustan las baladas? Yo te diría que pongas a oír otra cosa que se llama Power Ballads, que son los metaleros cuando hacen baladas, cuando hacen cosas que no son metal, pero los metaleros, los metalheads dicen que también son metal. Cuando se ponen a definir me encantan. Si te inclinas más por las letras en inglés, si te inclinas más por las letras de las canciones y sabes inglés, te recomendaría yo una serie de canciones distintas a que si te vas más por las letras, pero estás limitado por el español. Si te gustan los ritmos fuertes, si te gusta la música intensa o te gusta la música más suave, más amable, porque el rock tiene absolutamente todo. Como he dicho en alguna ocasión aquí, el rock es un punto de vista, una forma de vida, más que un género musical concreto, así que no sé qué te podría decir. Gracias, Antonio Grael, por el link al canal de Neila. Creo que por aquí no me dejaría ponerlo. Creo que no, creo que está bloqueado el poner links, porque si no vendrían todos los publicistas. ¿En este ha sido un fenómeno de adolescencia? ¿Ya la viste? No. Creo que es un mensaje de alerta para nosotros, padres de familia, sobre el desconocimiento que a veces tenemos de nuestros hijos. Sí, pero es que ese es un problema de los padres, no de la sociedad. Yo he tenido control dentro del hecho de que tiene una intimidad que evidentemente no tengo nada que yo ver en ella, pero no tengo desconocimiento de las cosas claves de mis hijos. ¿Por qué? Porque me he preocupado por estar cerca, porque no me he desentendido de ellos, porque básicamente por eso, ¿no? Y porque no me he olvidado de cuando era yo pequeño y hacía barbaridades, porque las hice, como le decía yo a un amigo cuando nos reencontramos 50 años después. ¿Cómo es que estamos vivos, compadre? Dice, no sé. ¿Te acuerdas aquella vez? Sí, me acuerdo. Y la otra vez que, cuando estábamos, ¿cómo no nos matamos? Por suerte. Pero de que tu hijo pueda estar entrando en un esquema de brutalización, yo te recuerdo siempre esto. No he visto la serie, pero yo siempre recuerdo esto, hablando de True Crime. Cuando analizas asesinos seriales, siempre tienen características psicopáticas de infancia
que sus familias vieron, pero no les dieron importancia. Si desconectas de tus hijos, la culpa no es de la sociedad. Yo siento que la responsabilidad es de uno. Y es que de verdad, mira, yo tuve 2 hijas sin que me preguntaran si tenía yo idea de qué iba a hacer con ellas. No, salieron bastante bien. Para tener un hijo adoptado, tuve que someterme a pruebas psicológicas, pasar cursos, cursillos, conferencias, hablar con padres adoptivos, justificarle al mundo que tenía yo las capacidades necesarias para hacerme cargo de un chico, de un hijo, ¿no? Después de tener 2 hijas adultas. Yo no sé si nos hicieran a todos el mismo examen para tener nuestros hijos biológicos, ¿quién lo pasaría? No es tan fácil. ¿Crees que hay que tener una vida espiritual no religiosa? Te lo pregunto porque he llegado a la conclusión, a pesar de mi agnosticismo, de que no todo puede ser explicado por la razón. ¿Qué no puede ser explicado por la razón? Yo creo que todo puede ser explicado por la razón. Lo que no puede ser explicado todo en este momento puede ser por la ciencia, pero ¿y qué tiene que ver eso con tener una vida espiritual? Es decir, yo cada vez que escucho la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, me emociono profundamente. Puede haber muchas razones, probablemente la razón lo puede explicar. El que lo explique o no es irrelevante. La experiencia espiritual está allí. La experiencia del amor a la pareja, del amor a los hijos, del amor a los principios. Es una experiencia emocional subjetiva. Probablemente la razón la pueda explicar y si no puede o si sí puede, ¿cuál es la diferencia? Si yo te explico cómo es una flor y te explico cómo se reproduce y cuál es su historia evolutiva a lo largo de millones de años, cómo todas las plantas fueron evolucionando hasta darte una flor hoy, y tú la hueles y dices qué bonito huele, el conocimiento que te puede ayudar no disminuye ni aumenta, quizás incluso aumenta tu apreciación del aroma de la flor. Esto lo decía Feynman, no es nada original mío, ni pienso plagiar yo a Feynman. Yo vivo una vida espiritual, o sea, emotiva, emocional, profundísima, sobre todo con las artes plásticas y la música. Y todo el mundo que ve estos streamings lo sabe. Yo puedo emocionar hasta las lágrimas. El día que yo me paré por primera vez frente al Trigal con Cuervos de Van Gogh, en el Museo de Van Gogh en 1992, yo tengo una memoria absolutamente de mierda. Me acuerdo de esas cosas con precisión absoluta. Julio de 1992. Hago todo mi recorrido en el Museo de Van Gogh para terminar frente al Trigal con Cuervos. Cuando me pongo frente al Trigal con Cuervos me pongo a llorar 5 minutos. Hasta los japoneses que estaban con sus audioguías allí se hicieron un poquito a un lado, me dejaron llorar en paz, me limpié las lágrimas y me fui. Era el tipo más feliz del mundo. Yo he visto lo que para mí es una de las grandes obras, junto con Los comedores de patatas, por supuesto. ¿Es una vida emocional, espiritual? Por supuesto que sí. Ver la Capilla Sixtina por primera vez, escuchar la novena de Beethoven cantada por 10,000 personas, como lo hacen en Japón todos los fines de año. Escuchar la música de Guillaume de Machaut del medievo, o escuchar American Pie de Don McLean, que son canciones que a mí me han representado mucho en la vida. Eso es una vida que no tiene nada que ver ni con la religión, ni con la existencia o no de un Dios. Es mi vida emocional, personal, y todos la tenemos. Y no veo por qué satisfacerme. Ay, es que no la puedo explicar la razón. No lo sé. Eventualmente quizás lo haga y me da igual. No disminuye la intensidad del sentimiento subjetivo que uno experimenta, ¿no? Y que más o menos calculamos que todos lo experimentamos de manera similar porque lo vemos. Pues no lo podemos demostrar todavía, que tengamos la misma experiencia espiritual. Pero sí, y creo que te equivocas en tanto que le metes la razón allí donde podría no tener nada que ver y da exactamente igual. Una vida espiritual creo que la tenemos todos. Los aranceles no son una oportunidad para que el libre mercado pierda fuerza y en cambio el socialismo experimente un segundo aire.
Es decir, en el fondo no resulta en algo positivo desde ese punto de vista, no. Si estás pensando en socialismo como estás pensando en marxismo, no. ¿El marxismo es enemigo del libre mercado? Sí, mala idea. El libre mercado tiene ventajas, hay que usarlo. El socialismo de actual, la socialdemocracia, que es la izquierda más numerosa, la izquierda que más países gobierna, la izquierda que más militantes tiene en más partidos, en más países del mundo, no está en contra del libre mercado. No ve motivo para estar en contra del libre mercado. Ve motivo para estar en contra de los abusos del libre mercado y ve motivo para establecer legislaciones suficientes como para impedir que las partes negativas del libre mercado y del capitalismo se desarrollen al mismo tiempo que se aprovechan sus ventajas y sus beneficios. Si estás pensando en que esto va a ser benéfico para el marxismo, yo espero sinceramente que no. Y como ya son las 30, hoy son 8:35, vamos a hacer rápidamente nuestras cosas que sabemos. Decíamos, hoy vamos a recordar a un genio, un héroe y una víctima, que es el señor Alan Turing. Volvemos en 7-8 minutos. O computadoras, que hoy son una herramienta fundamental de la ciencia, la economía, el arte, las comunicaciones y de hecho todas las actividades humanas, tanto profesionales como sociales, son en gran medida el resultado del sueño y las capacidades de un matemático inglés menos conocido de lo que debiera y que fue víctima de una terrible injusticia. Uno de los frentes secretos de la Segunda Guerra Mundial fue Bletchley Park, un edificio militar que hoy es museo situado en Buckinghamshire, Inglaterra. Allí, un grupo de matemáticos, ajedrecistas, jugadores de bridge, aficionados a los crucigramas, criptógrafos y pioneros de la informática se ocuparon de hacer su parte para derrotar al nazismo, quebrando los códigos secretos con los que se cifraban las comunicaciones militares y políticas alemanas. Desde 1919, los servicios secretos, criptógrafos y matemáticos ingleses habían estado trabajando sobre la máquina llamada Enigma, inventada originalmente por el holandés Alexander Koch y mejorada por técnicos alemanes para comunicaciones comerciales, aunque pronto se volvió asunto de las Fuerzas Armadas alemanas. La máquina Enigma era un aparato electromecánico que usaba una serie de interruptores eléctricos, un engranaje y varios rotores para codificar lo que se escribía en un teclado. En una versión mejorada y ampliada, se convirtió en la forma de codificar y decodificar mensajes militares alemanes de modo enormemente eficaz. En la Segunda Guerra Mundial, aprovechando los esfuerzos de quienes ya habían abordado los misterios de la máquina Enigma, el joven de 26 años, Alan Mathison Turing, desarrolló mejoras al sistema polaco anterior para romper el código Enigma y diseñó la llamada bomba de Turing, una máquina que buscaba contradicciones en los mensajes para hacer deducciones lógicas que permitían descifrarlos de manera más rápida y eficaz. Pero por supuesto ningún ejército depende de una sola arma, de una sola estrategia, ni de un solo sistema descifrado para sus mensajes secretos, así que Turing después se vio implicado en el desciframiento del sistema indicador naval alemán, un desarrollo ampliado de la Enigma. Más adelante, en 1942, fue parte del equipo encargado de romper el código Fish de la Armada nazi y puso algunas de las bases del ordenador Colossus desarrollado por otro departamento militar inglés durante la guerra. Alan Turing, que sería sin proponérselo soldado clave en la batalla de Inglaterra en 1940 y en el triunfo aliado final de 1945, había nacido en 1912. Desde su niñez se habían hecho evidentes sus aptitudes para la ciencia y las matemáticas, pero esto no deslumbró a sus profesores, que estaban más interesados en promover el estudio de los clásicos. Turing, sin embargo, siguió estudiando y trabajando matemáticas por su cuenta y llegó a entender y desarrollar planteamientos de Einstein cuando solo tenía 16 años de edad, concluyendo algo que incluso Einstein no había declarado abiertamente, que su trabajo en la relatividad desafiaba la universalidad de las leyes de Newton. Más adelante sería estudiante universitario en el King's College de Cambridge, pues fue rechazado del Trinity College por sus malas notas en humanidades. En el King's College reformuló algunos planteamientos del matemático Kurt Gödel y en 1936 planteó una máquina hipotética, la llamada máquina de Turing, un dispositivo manipulador de símbolos que, pese a su sencillez, puede adaptarse para simular la lógica de cualquier ordenador o máquina de cómputo que pudiera construirse o imaginarse, de modo que esta máquina podría resolver todos los problemas que se le plantearan si se le daba tiempo infinito para hacerlo.
La máquina de Turing abre por primera vez la posibilidad de crear máquinas capaces de realizar computaciones complejas, idea que desarrolló más ampliamente después en Princeton. Esta máquina imaginaria permitió responder a algunos problemas matemáticos y lógicos de su tiempo, pero además sigue siendo hoy en día elemento de estudio fundamental de la teoría informática, pues mucha de la informática de hoy surge de la nueva forma de algoritmos derivados de la máquina de Turing. Un algoritmo, recordemos, es solo un procedimiento matemático para resolver un problema, una receta. Turing trabajó en proyectos criptográficos del gobierno británico y fue llamado a Bletchley Park en cuanto Alemania invadió Polonia en 1938. Durante la guerra, además de su trabajo como criptógrafo, Turing se ocupó de aprender electrónica y terminada la guerra, en 1946, en el Laboratorio Nacional de Física de Gran Bretaña, presentó el primer diseño completo de un ordenador con programas almacenados, algo que es trivial hoy en día. Después de años de construcción, retrasos y sinsabores, el ordenador ACE de Turing fue construido y ejecutó su primer programa el 10 de mayo de 1950. A partir de ese momento, Turing se ocupó de la matemática en la biología, interesándose sobre todo por los patrones naturales como la concha del Nautilus o las semillas de un girasol que siguen la secuencia de los números de Fibonacci. El brillante matemático, sin embargo, era homosexual en una época en que no había ninguna tolerancia a su condición sexual y en un momento y un país donde los actos homosexuales se perseguían como delitos y como una enfermedad mental. Después de que su casa fue robada por uno de sus compañeros sexuales en 1952, Turing admitió públicamente su homosexualidad y fue declarado culpable. Se le dio la opción, tratándose de un personaje de gran relevancia, de ir a la cárcel o de someterse a un tratamiento de estrógenos para disminuir sus impulsos sexuales, opción esta que fue la que eligió el genio. Debido a su homosexualidad se le consideraba un riesgo. Perdió además sus autorizaciones de seguridad y se le impidió seguir trabajando en la criptografía al servicio de su majestad. Alan Matheson Turing apareció muerto el 8 de junio de 1954, según todos los indicios a causa de su propia mano, aunque quedan algunas dudas sobre la posibilidad de un accidente o un todavía menos probable asesinato. Aunque había sido condecorado con la Orden del Imperio Británico por su trabajo durante la guerra, este trabajo permaneció en secreto hasta la década de 1970, cuando empezó la reivindicación de su nombre. En 2001, en el Parque Sackville de Manchester, se develó la primera estatua conmemorativa que lo resume: padre de la ciencia informática, matemático, lógico, quebrador de códigos en tiempos de guerra, víctima del prejuicio. En 2009, el gobierno británico pidió formalmente perdón y en 2013, la reina de Inglaterra le concedió el perdón por el delito del que había sido injustamente condenado. Habiéndose ocupado desde 1941 de la posibilidad de la inteligencia de las máquinas, lo que en 1956 pasaría a llamarse inteligencia artificial, Turing consideró que no había ninguna prueba objetiva para determinar la inteligencia de una máquina y por ello diseñó la llamada prueba de Turing. En ella, un evaluador mantiene conversaciones simultáneas mediante una pantalla de ordenador con una persona y con una máquina sin saber cuál es cuál. Tanto la persona como la máquina intentan parecer humanos. Si el evaluador no puede distinguir de modo fiable cuál es la persona y cuál la máquina, ésta habrá pasado a la prueba y se debería considerar inteligente según solamente la prueba de Turing. Pues esto es la historia de Alan Turing y yo creo que es una historia memorable y que vale la pena tener en cuenta cuando gente a nuestro alrededor la vemos o la valoramos por cosas que personalmente nos pueden resultar no agradables o no fuera de nuestra experiencia. Le tenemos miedo a lo raro, le tenemos miedo a lo desusado. Y es bien curioso cómo cuando nos acostumbramos a las cosas resulta que ya no las detestamos, ¿no? Si cuando nos damos cuenta, odiamos a los del pueblo de Junto hasta que tenemos amigos en el pueblo de Junto y nos damos cuenta que son iguales. Y esto a mi generación le pasó mucho esto. Teníamos problemas, nos burlábamos sobre todo de los homosexuales, les teníamos cierto temor, los despreciábamos, porque bueno, eran aquellos tipos que estaban allá lejos. Y hoy con los años te ibas dando cuenta, este que es nuestro amigo, el que toca el acordeón, este es, pero vamos,
lo más gay del mundo. Sí, pero es mi amigo. Y hemos vivido cosas juntos, y hemos hecho cosas juntos, y no me ha metido mano. Resulta que tiene sus gustos y yo no estoy entre ellos. Y resulta que pues, entonces ya no es ellos, ya es nosotros, y cuando es nosotros, pues ya no le tienes miedo. Y eso pasa mucho con muchas otras cosas, y cuando alguien quiere fomentar el odio, lo que hace precisamente es señalar las diferencias respecto de otros para que digas, no son como nosotros. Miserables. Me dicen, ¿qué opinión tienes sobre la poesía de H.P. Lovecraft? Me gusta, pero me gustan más sus relatos. Me gustaría saber su orden. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett y Sam Harris. Y no es que no los pondría yo en orden. El que más últimamente me parece que ya tiene problemas reales de creencias mágicas es Sam Harris, pero sería ese el orden. Christopher Hitchens lo que pasa es que era mucho más ingenioso que Dawkins. Dawkins es un científico de una seriedad enorme, con una enorme claridad para explicar las cosas. Siento que El relojero ciego, por ejemplo, es una obra maestra, pero Hitchens era un hombre de un ingenio enorme, entonces estaría yo entre ellos dos. Luego Daniel Dennett y luego Sam Harris. Contarles del relato inspirado en los mitos de Cthulhu. Hice varias cosas de lo que intentamos que fueran los mitos mexicanos. Era rescatar la esencia o la idea de los mitos y luego crear, crear una mitología centrada en México donde se conocieran o donde los antiguos mexicanos conocieran algunos de los seres, los primigenios, de los Lovecraftianos, etc. Me acuerdo de nuestros dioses era Atlach-Nacha, pero no fue tampoco la gran cosa, ni siquiera creo haberlos publicado. Creo que publiqué pero uno más un fanfiction de los inmortales que de Lovecraft. ¿Considera que los bombardeos atómicos contra Hiroshima y Nagasaki son crímenes de guerra? No, y ya he explicado por qué. Y te recomiendo que busques un video en este canal donde te pregunto qué habrías hecho tú. Pero no qué habrías hecho tú si yo te pregunto ahora, ¿tú tirarías 2 bombas sobre unos inocentes civiles? Y ya, no. Pero si conoces todos los datos que se conocían en el momento de la toma de la decisión, que estoy seguro que no conoces, si tú conocieras todos esos datos y te dijeran, mira, si arrojamos las bombas aquí matamos a 200,000 y se acaba la guerra, si invadimos vamos a matar a 5 millones y va a morir 1 millón de los nuestros. ¿Qué hacemos? Y son 2 de las muchas cosas que habría que conocer para saber por qué se tomó la decisión. Y me gustaría tu respuesta, que manejaras esos datos que presento yo en ese video y luego me dijeras qué habrías hecho tú. Si echara a 1 millón de personas de tu ejército a morir para matar a 5 millones de japoneses dispuestos a morir por su emperador. O no, o habrías preferido otra cosa. Si tu canal de dinámica fuera similar a Julian Assange y tu canal se llamara El Rey es Mocho, probablemente nadie entendería el título. Que ya nadie lee cuentos cortos, no tengo idea a qué te refieres. ¿Existe alguien que le sorprende realmente lo que hace Trump siendo quien es y de quien está rodeado? Sí, hay gente. Mira, hay mucha gente, y esto yo lo oí durante la campaña electoral. Si Trump no va a hacer nada de lo que dice, ya lo vimos en el pasado, él no hace todo, él simplemente está prometiendo cosas así para hacer show, pero él no va a hacer lo que dice. Sí, entonces esos me imagino que estarán muy sorprendidos. No he leído a los ingenieros del caos. Eduardo, gracias por lo de... Somos 269 personas, como no logramos subir de los 300 porque no traen a su tía Sinforosa o a su primo Pepito. Que vengan al canal. Yo creo que hay mucha gente a la que le va a interesar más lo que contamos aquí. Me acabo de enterar que Sheinbaum finalmente da continuidad a las ideas de la doctora Lysenko. Sí, Sheinbaum es una enemiga de la ciencia. No veo qué te sorprende de eso. O sea, a ver, te voy a poner una
un pequeño video que tengo por aquí, que no sabía yo dónde encajarlo, pero que ya que estamos aquí, pues puedes disfrutarlo, mira. Ríos que sigan alimentando, también a nuestros hermanos de Madrecita Luna, a nuestro Padre Sol, ilumina, sigue iluminando el camino de nuestros pueblos y nuestras mujeres. Gracias, Madrecita Tierra, y gracias, Dios Padre y Madre, por este momento tan especial con nuestra presidenta Claudia. Muchas gracias por su invitación. ¿Ya? Esto es la presidenta de México. Alguien que en lugar de decir vamos a enseñarles a los niños mexicanos que la brujería no existe, que no existe la madre tierra, que no existe el padre sol, que no existe la diosa luna, el dios Marte, el dios Júpiter, el Acuatlicue, el Mictlantecutli, Tlaloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl. Vamos a enseñarles, no sé, ingeniería o literatura o ciencia ficción, cine. Pueden aprender a hacer cine. No. Vamos a decirles que ser brujos es bueno, porque son sus costumbres de ellos. Son ellos, no son nosotros. Fíjense, son ellos. Es que son sus costumbres, sus tradiciones. No, mira, es que son nosotros. Y si mi hijo tiene derecho a una educación determinada, ¿por qué el hijo del indígena que él no la tiene? Si somos iguales, y así lo establece la Constitución mexicana. ¿Por qué los conviertes en piezas de museo viviente? Falta el zoológico, es un zoológico el que están haciendo. Lo hace la misma imbécil izquierda marxista, izquierda ridícula y ahora posmoderna, que cuando yo estaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, me decían que no se llevaba medicina a las comunidades indígenas porque se les estaba aculturando y ellos tenían derecho a su cultura. Nosotros no teníamos derecho a mantener esa cultura y podíamos ir al médico y tener auto y electricidad y agua potable, drenaje, educación, libros. Y eso antes de que Internet fuera como debería serlo hoy, un derecho. No, eso era aculturarlos a ellos. Ellos están bien donde están. No vayan a querer venir aquí a sentarse en el café donde estoy sentado yo a pedirse un capuchino. Imagínate, qué escándalo. Me dan un tanto asco, de verdad. ¿Crees que el capitalismo ya dio lo mejor que podía dar y es muy desigual y perjudicial para el planeta y debería ser sustituido? Probablemente sí. ¿Por qué? ¿Por qué vas a sustituir el capitalismo? ¿Sabes lo que es el capitalismo? Sabes que la señora que tiene una tienda de dulces es capitalista, ¿verdad? O el que tiene un restaurante es capitalista, según la definición clásica de capitalismo. ¿Cómo lo sustituyes? ¿Qué propones en su lugar? La gente no tiene derecho a poseer un medio de producción. Está bien. ¿Cómo lo sustituimos? Pero lo hacemos que el Estado se haga cargo, no funciona. Ya lo hicimos, no funciona. Fracaso es rotundo. Enemigo de la innovación, promotor de la corrupción, promotor de la burocracia, generador de élites extractivas aristocráticas como era el Partido Comunista, el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y los escalafones hacia abajo del Partido Comunista de la Unión Soviética, o del Partido Comunista Chino o del Partido Juche de Corea del Norte, o el Partido Comunista Cubano, que era el que comía. Yo estaba en Cuba en el 92, cuando era el pleno periodo especial, porque la Unión Soviética ya no iba a pagar las facturas de las ocurrencias de Fidel. Entonces mis amigos estaban cocinándose la comida quemando sus muebles. Estuve con uno de ellos en su casa, estaba quemando un mueble para darnos de comer. Me rompí el alma. Y luego nos invitó a cenar Fidel y ahí sí había de comer, pero
hasta pachangarte. Porque los del Partido Comunista sí comían. Así que eso no funciona. ¿Qué otra opción me das? Y si yo te digo que la gente puede tener un medio de producción, pero puedo obligarla a que sea justa en el trato a sus trabajadores, en el trato a sus consumidores, en el trato a sus proveedores, en el trato al medio en el que se desarrolla, a los vecinos que tiene, que no puede abusar, que no puede engañar, que lo vigilo y lo regulo para que se comporte correctamente, para que pague buenos salarios, para que tenga seguridad en el empleo y pague impuestos suficientes para que los hijos de los obreros vayan a la universidad. ¿No funcionará eso mejor? Porque es lo que hacemos los socialdemócratas. Pero si tú quieres acabar con el capitalismo, Alirio, estoy totalmente de tu lado. Dime con qué lo sustituimos y lo analizamos. Mientras no me lo des, yo tengo que manejar lo que hay. Y yo creo que debemos manejar lo que hay de la mejor manera posible. Y eso es lo que está tratando de hacer y trata de hacer siempre la socialdemocracia. Gracias a José Luis González Mecha Flores. Paco Taibo juraba que jamás formaría parte del gobierno de Obrador y que siempre sería un crítico del gobierno. Le duró poco la promesa. Nunca le oí ese juramento yo. No sé quién es Nazaret Castellanos. No creo que tenga estudios sobre meditación. Así que no puedo hablar, pero de meditación algo tenemos en los comentarios de hoy. Los comentarios de hoy son cortitos, es lo bueno. Vamos a una cosa que a mí me pareció divertida, porque armó un escándalo en los comentarios, que madre mía, pero qué barbaridad. Bueno, estábamos contando que la nota central en el piano, la central, está el do central y luego do, re, mi, fa, sol, la. El la es el que se usa como punto de referencia para afinar todos los instrumentos de una orquesta, o de una banda, o de un grupito, o de dos amigos tocando la guitarra. Tienes que afinarte igual, si no suena aquello horrible. O sea, cuando tú tocas una nota y el de enfrente toca la misma nota, tienen que producir el mismo tono, dentro de las mínimas variaciones que, bueno, el oído humano inteligentemente muchas veces corrige. Bueno. Pero viene el escándalo de por qué la tiene 440 Hz en la actualidad. Y hay incluso, y esto es lo más divertido del asunto, hay toda una conspiranoia de por qué no debería ser 440, y es 440 casi que porque lo decidió Hitler. Lo cual es, bueno, bastante de locos. Mire, las notas... Primero, esto es divertido e interesante, aunque a ustedes no les interese la música, porque nos expresa la diferencia, nos aclara muy bien la diferencia entre lo que es el conocimiento relativo y el conocimiento absoluto. Entre lo que creamos los seres humanos, lo que inventamos y lo que descubrimos. Cuando tú decides en Occidente que las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si, y que los intervalos entre las notas son de un tono medio semitono, un tono, semitono del si a do, tú tienes que decidir cómo suena cada una de esas notas. Pero cuando la Tierra todavía no se enfría, o sea, antes del siglo XVII, no tenías forma de saber, si tú decías esto es la, cuántos ciclos por segundo tenía que sonar la vibración para que fuera la y no do. Podías saber que relativamente de do a do hay una octava, suenan igual, pero una octava arriba el do y el do. Y luego pues repartes matemáticamente las notas. Pero qué valor, qué sonido exacto, qué tono tiene que dar do, pues no lo sabes, te lo vas inventando. Hasta el siglo XVII, cuando el matemático italiano Vittorio Francesco Stancari experimentó con una rueda dentada como generador de tonos y más o menos empezó a dar una idea de que al hablar de tonos hablamos de ciclos por segundo, de frecuencias, o el matemático francés Joseph Saveur, que trabajó en la teoría acústica y fue el que primero en 1713 dijo, bueno, vamos a decidir todos que el do central
tiene 256 hercios o 256 ciclos por segundo. Pero incluso entonces, son cuatro diapasones los que tenemos a la izquierda que de hace 100 años. Y los utilizaban afinador de pianos. Pero son todos distintos. El primero tiene una Do de 507,3 ciclos por segundo o hercios. El segundo se llama afinación continental si el Do es de 517,3. Si el Do lo pones en 522 se llama el nuevo filarmónico. Si el Do lo pones en 528 se llama la afinación media, y si lo pones en 540, que está muy lejos, es el antiguo filarmónico. Los que están juntos son actuales diapasones de La, que tiene 440 Hz, 440 ciclos por segundo. ¿Por qué tenía 4 diapasones distintos el afinador de pianos? Porque la gente quería distintas afinaciones para tocar en distintas orquestas. Porque no hay un conocimiento absoluto de cómo debe ser Do. El Do es un invento humano en la gama de los ciclos audibles. Entonces, no era fácil medir cuántos ciclos por segundo antes del siglo XVII. No era fácil medir cuántos ciclos por segundo tenía un La, que tú decidieras que era La, o cualquier nota. Pero a partir del siglo XVIII empiezan a decidirse que, bueno, efectivamente podemos medir los hercios y podemos establecer qué es La. Entonces, pues vamos a decidir qué es La, ¿vale? Pues pongámonos de acuerdo. Mira, yo propongo esto. No, yo propongo esto otro. Yo propongo esto otro. Yo propongo esto otro. Y La ha tenido valores de entre 390 hercios y 470 hercios. Para saber qué es eso, traje un generador de tonos que hallo enormemente divertido. Vamos a ponerlo en 390, mira. Perdón, eso lo tengo que hacer aquí, aunque ustedes vean la pantalla ahí. Es un tono de 390 hercios. Ahora, decíamos que puede tener, o que podía ser hasta de 470 hercios el La. Vamos a pedirle uno de 470. ¿Están oyendo, verdad? Bueno. La diferencia es enorme. Es una gran diferencia entre uno y otro. Bueno, pues el La normal, común y corriente que usamos en la actualidad es, decíamos, de 440 ciclos por segundo. Y como me estoy cansado, lo paramos. 440. Pero, no, esto es otra cosa que vimos. El diapasón apenas se inventó en 1711, que hubiera dado un La de 422,5. Son pequeñas diferencias, algunas diferencias son pequeñas, tan inaudibles, que es muy difícil decir que psicológicamente te gusta más una que otra. O percibes incluso la diferencia. Sobre todo si oyes una hoy y la otra mañana, no si las oyes juntos, como en este generador de tonos que tengo yo. Entonces, teníamos desde algunos órganos de iglesia con 390 hercios, que fue lo que vimos primero. Otra vez, es esto que es lo más grave. Y algunos órganos que llegó a tocar Bach tenían 480. Y todo eso en distintos momentos y en distintas sociedades, en distintos órganos, en distintos grupos musicales, todo eso era La. A principios del siglo XIX además se dio un problema muy grave. Empezó a haber lo que se llama la inflación del tono, es decir, cada vez ponían el La más alto, hasta que los cantantes se quejaron. Porque claro, a los cantantes les estabas obligando a cantar en un tono más alto. No es lo mismo aumentarle medio tono a tu guitarra y sigues tocando igual,
aumentarle medio tono a un cantante cuando está cantando lo más agudo que puede. Al grado de que en 1859 el gobierno francés decidió actuar y declaró que por ley eran 435 hercios. Y así los músicos, los cantantes sobre todo, ya no se quejaban. Hay una conspiración, decíamos, de los 432. Hay gente que cree que en el pasado se usaba una sola afinación para la, y no es cierto. Estamos viendo que no. Había todas estas... uy, se apagó eso. Lo moví, sorry. Ahí está. Pero que había todas estas distintas opciones para la. Y nosotros nos hemos quedado con el de 440 hercios. Pero alguien dijo que el 432 era más natural porque estaba afinado a las vibraciones de la naturaleza. Que tú miras a tu alrededor, la naturaleza no tiene 432 hercios de nada. Pero, dicen algunos, los numerólogos, ¿no? Que hacen numerología. Pero es que es una suma de cuatro números primos consecutivos, 107, 103, 107, 109 y 113. ¿Y qué? No es tanta la diferencia. Bueno, pero es que es 3 gruesas. ¿Cómo 3 gruesas? Sí, una gruesa son 12 docenas. 3 gruesas son 144. Digo, 144. 3 veces 432. ¿Y cómo a mi oído qué le importa eso o no? Son explicaciones que no tienen absolutamente ningún sentido. Que no hay, se ha demostrado jamás que hay una diferencia entre tocar una canción afinada con un La de 440 o de 432 o de 470, y este es simplemente uno de los inventos más de los conspiranoicos. Ahora, en 1939 hubo una conferencia internacional, pero en Londres, donde distintos expertos en música, y fue la última conferencia internacional en la que participó Alemania, por cierto, dijeron que vamos a ponernos de acuerdo en que sea 440. ¿Por qué? Bueno, la BBC decía que lo bonito de los 440 es que si quieres tener el La anterior, es la mitad, son 220, el La más grave. Y el La más grave siguiente, vamos a ponerlos aquí para que los oigamos. Vamos a poner el La central, que es este de 440. Sí, escúchenlo. ¿Lo oyen? ¿Está allí? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, se oye. ¿No se oye? No, ya sé por qué no se oye. Ahora se oye. Claro, es que allá arriba no se escucha. Solo se escucha en esta pantalla. ¿Ok? Es el La central. Si ponemos el La una octava más abajo, es la mitad. 220. Madre mía, no llego. El más agudo, 880. El siguiente más agudo, 1760. Si vamos hacia abajo, 110. 55. No, yo llego al Re. Sí, mi tragedia es que no soy bajo profundo, pero solo llego a Re, soy barítono. Entonces la BBC dijo, es que esto es muy fácil, 440, 220, 110, 55, y luego para arriba 880, 1760, 3520, etc. Cosa que no es tan fácil hacer cuando tiene otro valor. Esa fue uno de los argumentos fundamentales para que todo el mundo dijera, ok, vale, vamos a hacerlo en 440, y así todos estamos de acuerdo y tocamos lo mismo, la misma música, que finalmente es de lo que se trata. En 1955, la Organización Internacional de Normas o Estándares, la ISO, adoptó 440 como la norma oficial mundial de La. ¿Y qué creen ustedes que ha pasado? Pues ha pasado que no todo el mundo usa ese La. Muchísimas orquestas sinfónicas actuales
afinan en 441, 442 o 443 porque sus directores creen, sienten o perciben que así les queda mejor. Y como todos los instrumentos de la orquesta se afinan, pues se afinan en 441, 442 o 443. Yo toda mi vida tuve primero diapasones y ahora afinadores electrónicos que te ponen en la en 440 y a partir de allí afinas el resto de tu guitarra y afina toda la banda y a tocar que sacar esa canción. Pero lo más importante que yo quisiera dejar claro aquí es que la no existe. Es una convención humana y no hay ninguna razón para decir que la debiera ser de más de 440, de menos de 440 o de 440. Simplemente necesitamos un punto de partida. El que el agua se congele a 0 grados no significa que el cero tenga un significado real. La usamos como un punto de referencia, un marco de referencia para valorar las temperaturas. El Fahrenheit utiliza otro marco de referencia y por eso es tan aritméticamente complicado, relativamente complicado, pasar de grados Celsius a Fahrenheit, porque utilizan distintos marcos de referencia. Y cuando tenemos marcos de referencia no es lo mismo que cuando tenemos un conocimiento real de las cosas. Y esto fue lo que alguien me decía, pero a ver, ¿cómo es posible que la velocidad de la luz sea exactamente de 300,000 kilómetros por segundo al cuadrado, de 300,000 kilómetros por segundo? No, eso no demuestra que existe Dios. Digo, pues no, porque mira, ni son 300,000 kilómetros la velocidad de la luz, ni los kilómetros existen en la naturaleza. Son un invento del ser humano. El metro se inventó en París en el siglo XIX como una barra de platino, de alguna aleación de platino, no me acuerdo qué tenía. Y luego ya se definía como una fracción determinada de una circunferencia terrestre, de una línea que recorriera del polo norte al polo sur, que no son los paralelos, sino son los otros. Y hasta ahora la definimos como vibraciones. Pero son inventos humanos y a veces se nos olvida que inventamos tantas cosas al medir el universo a nuestro alrededor que empezamos a creer que tiene un significado en la realidad y no lo tiene. Me dice Jaime José Varas Romero, ¿te gusta The Cranberries? Me encantaba The Cranberries. La voz de Dolores O'Riordan es una de las grandes voces del rock de la historia. Para mí es una de las voces más hermosas del rock, junto con Cristina Llanos, Janis Joplin, Nancy Wilson y mil más. No voy a enlistar a todas porque además yo soy parcial a la voz de mujer en el rock. Pero yo tenía entradas para ver a Cranberries cuando murió Dolores. Y me cabré muchísimo porque esa gente que se deja la vida pudiendo hacer mucho más, me desespera mucho. Me desespera con Janis Joplin, me desespera con otras cantantes que no dieron lo que debían, no forzosamente porque se murieran, ¿no? Yo tengo una amiga que canta de manera absolutamente... Yo la quería lanzar. Si es que el universo tiene que saber cómo canta esta mujer. Tenía todas las posibilidades de ser una estrella de la música, de verdad. Sé de música, si algo sé es de música. Pero no le interesa. Yo la miraba y decía, pero ¿cómo es posible que no te interese algo tan maravilloso? Bueno, me le gusta la música, toca el pianito y toca la guitarra y canta, pero no lo quiso convertir en su carrera. Pues bueno. Y luego es el caso de Cristina Llanos, precisamente de Dover, que me parece una voz maravillosa, que son los discos que hizo y luego dijo, ya me retiro y tumba mi vida privada. Oye, no, ven, sigue cantando. No quiere. Pero sí, soy muy fan de Cranberries. Ya que me preguntan de música, Adriana Villa me pregunta si he escuchado a la banda italiana Maneskin. Me gustan, pero me parece que hay más show que música muchas veces allí. En los acústicos me gustan, fíjate. Les he escuchado algunos acústicos y me gustan. Pero siento que hay más espectáculo que música y nunca debe haber más espectáculo que música. Es una de las razones por las que no me gusta el cosplay. Como no le veo sentido a que la bajista salga con los pechos de fuera y con
con cinta aislante cruzando, tapándose los pezones. O sea, es un sí, pero no, ¿no? En fin, siento que el show nunca debe ser más que la música. Porque al final, tú puedes hacer un gran show, un show espectacular, maravilloso, luces, bailarines, explosiones. Pero cuando yo voy por la calle, voy oyendo la música. No voy viendo el espectáculo. Dame música primero. Y me ha pasado mucho eso con Maneskin, ¿no? Quizás también que haya ganado Eurovisión no los hizo muy amables a mi visión, pero creo que es un grupo que musicalmente sí tiene algo que ofrecer. Me acabo de enterar que la Casa Blanca solo está dejando entrar a periodistas a modo de las conferencias. ¿Aprendió bien de AMLO? Sí, efectivamente. Ha dejado fuera a la Associated Press porque se niega a llamarle Golfo de América al Golfo de México. No digo que Golfo de América está bien, pues toda América, ¿no? Incluye a Cuba, porque Estados Unidos cree que América son ellos. Pero si hubiera puesto Donald Trump el Golfo de los Estados Unidos, ahí sí me enojaría yo. Pero sí solo deja entrar a periodistas que sean amigos, por supuesto. No es que aprendiera bien de AMLO, es que AMLO y Trump tienen puntos en común enormemente, que yo llevo años diciéndolo. Son narcisistas, son populistas, no tienen un respeto absolutamente por nadie que no sea ellos, todo es un complot contra ellos y solo se permite hablar a aquellos que están de acuerdo con ellos. Y todos los que no estamos de acuerdo con ellos somos lo peor. Y a mí ha venido gente de Morena a decirme que soy derechista, no fascista. Susana Villarreal, el pensamiento libertario parece un arma contra países pobres. Sí, y vamos a ver una cuestión al respecto, por cierto, si me da tiempo hoy. ¿Por qué motivo la gente tiende a radicalizarse en teorías de conspiración como Big Pharma? ¿Qué recursos recomiendas combatir la desinformación de estos temas en redes sociales? Que el problema es que son teorías muy agradables. Primero que nada, te simplifican un problema. Todo está mal por una sola causa. Segundo, te hacen creer que sabes más que los demás. Te dan una sensación de superioridad. Ustedes creen que las medicinas los curan. Pero yo sé la verdad. Yo soy superior a ustedes. Y porque es una forma, sobre todo una forma de supersimplificación. Y yo no creo que, o sea, para combatir la desinformación de estos temas en redes sociales, lo que recomiendo es la información, ¿no? O sea, lo que recomiendo es precisamente demoler las falsedades utilizando información. A muchas personas no les vas a llegar con eso, tenlo por cierto. Pero algunas personas sí se van a enterar, van a entender que estaban viendo las cosas de una manera incorrecta por falta de datos. Todas las teorías de la conspiración perviven en un mar de incertidumbre, en un mar de falta de datos incompletos. Cuando das los datos completos, las cosas no parecen tan sencillas. Yo creo que en el caso del Big Pharma es muy importante decirlo. ¿Las farmacéuticas existen para hacer negocios? Sí. Y la tienda de dulces de mi tía Panchita también. ¿Nos quieren mantener enfermos? Pues no hay ningún indicio de que parezca que nos quieran mantener enfermos. Pero es que luego no invierten en ciertas cosas. Es cierto. Las farmacéuticas invierten en el tipo de medicamentos o enfermedades que les pueden resultar más rentables. Por eso el Estado tiene que invertir en investigación primaria de muchísimos aspectos que no van a tocar las empresas y entre otros las enfermedades raras. Yo tengo un amigo que ha trabajado en enfermedades raras y que obtener financiamiento de buena voluntad del Estado o de organizaciones caritativas privadas para la investigación de enfermedades raras que afectan a unos pocos de cientos o miles de personas en todo el mundo y que no son negocio. Para eso tiene que intervenir el Estado. Que las farmacéuticas siempre nos engañan. No es cierto. Que la ciencia está en nuestra contra. No, mira, ¿sabes cuándo se descubre que una farmacéutica comete una barbaridad? Cuando un científico interviene. Es decir, nunca ha habido un filósofo, un politólogo, un cura, un crítico estos de pancarta única,
de esos que van a todas las manifestaciones con la misma pancarta, ¿no? Vive el pueblo. Se van. Del sindicato, vive el pueblo. Feminismo, vive el pueblo. Y siempre salen con la misma, tienen una pancarta, la tienen en casa, con eso salen todas las manifestaciones. Ninguno de ellos ha descubierto ningún fraude de las grandes farmacéuticas. Quienes han descubierto las atrocidades de las grandes farmacéuticas o los errores, como en el caso de la talidomida, lo he contado mucho aquí, ya hemos tenido aquí en mi vídeo sobre la mujer que impidió que la talidomida entrara en Estados Unidos, que se comercializara en Estados Unidos, Florence Kelsey. Pero ella era una microbióloga que se dio cuenta que faltaban estudios, que en Europa no se dieron cuenta que faltaban estudios y en Europa se vendió ese medicamento. Pero no fue nadie más que otro científico el que los paró. Hubo otro científico el que dijo, oye, este medicamento no es tan bueno porque tiene estas otras efectos secundarios. Es más, los protocolos de los medicamentos ya aprobados implican que constantemente los médicos de todo el mundo informen de problemas que tengan sus pacientes cuando toman tal medicamento. Puede que tengan que ver con el medicamento o puede que no. Cuando tú tienes una gran cantidad de datos, Big Data, al respecto puedes ver que quizás hay ciertas tendencias que te dicen que hay un efecto secundario que no habías detectado, pero eso no lo hacen los politólogos, ni los militantes, ni los conspiranoicos. Lo hacen otros científicos. Y esos datos, Carlos, son los que creo que tenemos que difundir en las redes sociales y peleando con el tío Paco, que es muy buena persona, hasta que se pone a hablar de los chemtrails. ¿Qué le dirías a alguien que asegura que educar a los pueblos indígenas para que dejen sus creencias mágico-religiosas es una forma de erradicar su cultura? Que no, yo creo que esa cultura se puede mantener sin condenarlos a ellos a ser sus guardianes eternos a costa de sus vidas y de vivir menos tiempo y de vivir más infelices y menos dignamente. ¿Dónde está la cultura celta? La cultura celta ha sobrevivido y tiene ciertos elementos que forman parte de la cultura de los pueblos célticos de hoy, empezando por el norte de España, siguiendo con todo con todas las islas británicas, con parte del norte de Francia y con partes de los países escandinavos. Ahí hay una cultura celta, sí, ahí está, no se ha erradicado. Si no quieres que se erradique su cultura, ve y apúntala rapidísimo como antropólogo, mientras ellos estudian ingeniería o cine, o televisión, o informática, o ingeniería aeroespacial. Ya he contado muchas veces mi anécdota de los dos vaqueritos, que quería ser ingeniero aeroespacial y el que quería ser astronauta, con los que hablé después del desastre del Challenger en ese lugar horrendo que se llama Agua Dulce, Veracruz. Y como llevo años, desde aquel momento, piensen, es el año en que estalló el Challenger, con la espina clavada de que esos dos niños que tan interesados estaban en el programa espacial nunca pudieran ser ingenieros aeroespaciales ni astronautas, porque estaban condenados a ser niños indígenas protegidos por los hijos de su madre, que desde Coyoacán los están salvando. No se les olvide dejar su like, dice María Ingracia Pérez, que siempre nos apoya. Planea hacer una fondo del protestantismo y Lutero. No mucho, no le veo mucho sentido. Pero lo pensaré. ¿Viste la entrevista que tuvo Jon Stewart con el economista Owen Cass? No, la tengo que ver esta semana. ¿Cómo le respondería a los que dicen que México es un país católico? La gente de Vox que dice que España es incompatible con el Islam y que por lo tanto se debe regular por ley. Diría que México es un país católico, es una de sus más grandes desgracias es ser un país católico. Y España no es incompatible con el Islam. España fue un país islámico, profundamente islámico, hasta 1492, cuando se termina la Reconquista con la toma de Granada. Pero no, España no es incompatible con el Islam, ni con el judaísmo, ni con el budismo, ni con el jainismo. España es un país aconfesional, donde además cada vez hay más ateos, agnósticos y descreídos. Yo creo que España sí ya no es un país católico, en México sí todavía. Gente como Vox dice lo que se les ocurre. Lo que quieren es que si eres incompatible con el Islam, ya odies a la gente que cree en el Islam. O sea, que rechaces a los musulmanes
por ser musulmanes. No importa si se portan bien o no se portan bien. No importa si son terroristas o no son terroristas. No importa si son buenas personas y parte de su comunidad y trabajan en la asociación de vecinos o no lo hacen. Lo que importa es que son musulmanes. Subraya eso y borra todo el resto del ser humano. Céntralo todo en su islamismo. Pues sí. También es incompatible con terroristas católicos y en ETA había muchos, ¿no? Con lo que es incompatible España y la realidad es con los terroristas. ¿Le gusta Sabatón? Tienen cosas. Bueno, algunas veces que hicieron algo sobre Pileski, por supuesto, me gustó, pero es música muy espesa para mí. ¿Crees que si Stalin no hubiera avisado a los otros países de los planes de invasión cuando le propusieron el pacto, se hubiera evitado la Segunda Guerra? No. No, porque el hecho de conocer los planes tampoco. Muchos estaban conscientes de que iba a haber que la guerra venía, independientemente de lo que dijera Chamberlain, pero no creo que... ¿Y Stalin por qué iba a hacerlo? Sobre todo me pregunto, ¿por qué iba a hacer eso Stalin si se iba a quedar con la mitad de Polonia que quería? ¿Crees que el boxeo y otros similares deben seguirse considerando como deporte? Cada vez menos lo creo. ¿Crees que el sistema económico chino es lo correcto para el mundo? No. Capitalismo de Estado, donde los trabajadores están sometidos al Estado y a la empresa al mismo tiempo, con un sindicato único en todo el país, que te deja a veces moverte un poco, pero no demasiado, sin derechos, con salarios tan increíblemente bajos que han atraído un montón de industria de todo el mundo, porque sus trabajadores están en peores condiciones que el resto del planeta. No, hombre. Vamos a una cosa más que tengo hoy y que simplemente porque es absurda. El científico mexicano que fue espía en los Estados Unidos. Bueno, en 2020, este señor, biólogo molecular, fue acusado de realizar labores de espionaje para Rusia. El caso es entre chusco, absurdo y demás, pero nos ubica en lo que es el accionar ruso. Tú te imaginas que un espía es, por lo menos, James Bond, ¿no? Por lo menos, alguien sofisticadísimo que utiliza una tecnología avanzadísima y antes usaban cámaras misteriosas para tomar fotos de documentos secretos y cosas así. Y no, mira, un activo ruso puede ser cualquier mamarracho que hace TikToks diciendo que en Ucrania durante 10 años estuvieron bombardeando civiles. Es mentira. Pero si lo repite, mucha gente lo va a creer. Es mentira. La mayoría de los muertos que ocurrieron en el Donbass ocurrieron el primer año de guerra y después ya no hubo tal. Pero no lo cuentan. Bien. Entonces lo agarraron, dijo, uy, perdón, me equivoqué. Sí, todo el mundo comete un error, este ha sido el más grande de mi vida. Y el día que lo liberaron dijo, estoy profundamente arrepentido, pido perdón a Estados Unidos. Esto me enseñó que la libertad es lo más preciado, pero sobre todo la familia. Entonces era lo más preciado, la libertad de la familia. No te haces un lío, pero bueno. El hombre trabajaba en medicina y se había ganado reconocimientos como científico. Y esto es importante señalarlo. Es decir, no es un don nadie total. Pero su trabajo no estaba en esas áreas o sea, su trabajo como espía no estaba en esas áreas. La historia fue la general. Mira, hizo un tratamiento para regenerar la piel quemada y una técnica para evitar la muerte celular después de un episodio cardíaco. Son cuestiones importantes en la medicina. Hizo un doctorado de microbiología molecular en la Universidad de Kazán en Rusia, donde conoció a la gente que lo enganchó. Y hizo cardiología molecular en la Universidad de Glasgow en Alemania. En 2019
un funcionario de Vladimir Putin lo captó. Le buscó ubicar e identificar, nada más. Solo podía ser cualquiera de nosotros. El automóvil de un elemento de un exagente ruso, Alexander Poteyev, que había desertado y cuya deserción permitió atrapar a 11 espías rusos que vivían con identidades falsas en la costa este de los Estados Unidos. Putin había jurado castigar a Poteyev y una corte rusa lo condenó a 25 años de prisión en ausencia. Pero Poteyev consiguió escapar a Estados Unidos, donde la CIA lo protegió en su programa secreto para antiguos espías. El mexicano fue en 2020 a Moscú, recibió detalles y la descripción física del vehículo de una fuente del gobierno de Estados Unidos. No tienen por qué decirle quién, no tiene que saber qué papel está jugando el peón que se mueve, no sabe si está bloqueando el alfil o amenazando a la torre. El peón solo sabe a dónde tiene que moverse, a esta casilla de frente. Bueno. Su manejador, como se les llama, los handlers, los manejadores de los espías, le dijo que localizara el automóvil, obtuviera el número de matrícula y anotara dónde estaba el vehículo. Es decir, que encontrara el auto, anotara la matrícula, la placa que diríamos en México, y viera en dónde está viviendo el dueño de este vehículo. ¿Cómo lo enganchan? Bueno, tenía una pareja mexicana, pero también tenía una pareja rusa, y a la pareja rusa pues, no la dejaban salir de Rusia. Tenía hijas también con la pareja. Y entonces pues, aceptó colaborar con el gobierno ruso a cambio de facilidades para sacarlas de ese país. ¿Se acuerda usted de un espía español que tenía una esposa en País Vasco y tenía otra esposa en Rusia? Ese que no era espía y que en Canal Red te decían que eras muy malo si decías que eres espía. De Pablo. Bueno. Fue detenido. Bueno. Como lo tenían enganchado porque para haber hecho sus estudios en Rusia, pues se casó con una rusa y tuvo hijos y no lo dejaban sacarlos, porque eran rehenes del gobierno ruso para obtener agentes dispuestos a hacer cosas así, pues la idea era usarlo para encontrar a Potseyev. Lo que pasa es que el tío era como los Keystone Cops como espía era malo. Con su pareja mexicana, o sea, convencer a tu esposa mexicana que te ayude a rescatar a tu esposa rusa, eso es bueno. Fue a Miami desde la Ciudad de México en febrero de 2020, rentaron un automóvil para seguir a su objetivo y cuando entraron a una de estas urbanizaciones cerradas con guardia en la puerta, al entrar para seguirlos, llamó la atención del guardia de seguridad. Porque entró siguiendo otro vehículo y cruzándose, aprovechando que se levantó la barrera para que entrara un vehículo, él entró, cualquier guardia de seguridad te dice, ¿a dónde va usted? Y él, su pareja, además fue y tomó una fotografía de la placa del otro automóvil, cosa que le habían dicho que no hiciera, sino que se la prendiera. Listo para la biología molecular era, para lo del espionaje ya tampoco. Cuando preguntaron por qué estaban allí, dijo que bueno, es que vamos a visitar a una persona y dio el nombre de una persona que creo que ni vivía allí. Cuando trataron de salir de Estados Unidos, fueron detenidos en el aeropuerto de Miami, encontraron la imagen de la placa o matrícula del vehículo de esta fuente del gobierno de Estados Unidos, que era Potseyev, el espía ruso el que Putin juró destruir. Y ya la había borrado, pero estaba en la carpeta de eliminados recientemente. Eso siempre acuérdense. Cuando tú borras una foto en el teléfono, se va a la basura. No, pero está allí. Simplemente están eliminados recientemente. Algunos puedes poner un reloj para que en 30 días o 90 lo borre. Pero mientras, ahí está. Así que fue detenido, se declaró culpable. Y aunque le declararon... Lo condenaron a más años de prisión, lo liberaron en 2023 y ya no se sabe qué está haciendo. Es un trabajo tan baboso, aparentemente el que le encargaron. Encuentras este auto y
buscas encuentras a este señor y buscas qué auto tiene, cuál es la matrícula del auto y dónde vive. Ya luego yo mando a alguien que lo tire por la escalera, que es lo que suele hacer Vladimir Putin. Es un trabajo de espionaje bobo. Así se hacen miles. No todo es James Bond y no todo es ser un operativo de alto nivel, sino hay un nivel de mamarrachez que te explica por qué hay tanto mamarracho en las redes trabajando para los intereses rusos, algunos convencidos de que hacen bien, algunos convencidos que va a renacer la Unión Soviética, algunos convencidos de que lo que hay que hacer es destruir a Estados Unidos a toda costa, total, que importa, y destruir a Europa, por supuesto, para que se establezca el comunismo internacional y para que acabe el imperialismo estadounidense, porque el imperialismo ruso, tú sabes, ese está recubierto de rico chocolate con un fresco sabor a menta. Y esa es la historia, pues, del científico mexicano que fue un espía de nivel bajo, y al mismo tiempo, así se va encontrando a la gente que luego otros van y matan, sin que el peón se entere qué estaba haciendo cuando lo movieron a la casilla 4 Rey. Soy ateo al de construir mi certeza creencia religiosa. Me cuestioné qué otras cosas creía por creencia y cultura, como el género, el sexo, el matrimonio. Y el sexo no la crees por cultura, básicamente porque naces como ser humano. Pues no es la cultura la que te dice que te asignaron la especie humana cuando en realidad podía ser una mariposa. No, son cosas observables. El matrimonio en sí no, pero la familia parece que la tenemos de serie. ¿Por qué no llevo el apellido de mi madre? Porque no quieres, vas y te registras cambias tu apellido y ya, ahora es muy fácil hacerlo. ¿Soy posmo? No lo sé. ¿La interseccionalidad es un invento posmo? Por supuesto. La interseccionalidad es una forma de, una vez que has creado identidades, subdividirlas y puntuar. Entonces, si tú eres mujer, puedes hacer frente común con todas las mujeres en una lucha feminista decente por obtener una igualdad efectiva en el trabajo, en la sociedad, en la escuela, en el gobierno, etc. Sí. Pero si eres mujer negra, ya eres enemiga de las blancas, entonces solo te vas a llevar con mujeres negras. Tu lucha identitaria es la de las mujeres negras, porque esa es la intersección. Las blancas ya no son 100% tus hermanas. Sororidad y todo eso. Pero si eres lesbiana, entonces ya todas las que no son lesbianas ya no son parte de tu sororidad. Tu identidad, el número de personas con las que compartes identidad se va reduciendo. Ahora, si eres gorda, inmensamente gorda, las personas atléticas o delgadas pues ya no están en tu problemática social. Tienes una problemática social específica por tu altísima obesidad. Por lo tanto, tu mundo se empieza a reducir solamente a las mujeres negras lesbianas gordas. Pero si además no ves bien, tienes una problemática social que no compartes con aquellas que tienen una visión del 2020 y por lo tanto solo vas a tener tu identidad con aquellas que usan gafas, más o menos como las tuyas. Pero si tienes hijos o si tienes un trabajo de determinado tipo, etcétera, etcétera, vas a ir armando interseccionalidades hasta que tu identidad, tu grupo identitario sea tan pequeño que es irrelevante socialmente. Y es lo que consigue la teoría de la interseccionalidad. La visión de los intereses comunes que fomentaría una socialdemocracia sana es la idea de que tú tienes más en común con la gente que diferencias. Y que por lo tanto, si tu esencia, lo más importante que te genera conflictos sociales es el hecho de que eres mujer, tienes que aliarte con las demás mujeres independientemente de que sean homosexuales, heterosexuales, gordas, delgadas, negras, blancas, amarillas, marrones o verdes, como yo que soy verde. No soy mujer, pero soy verde. Es decir, que tienes algo en común, pero también tienes algo en común con los hombres cuando luchas, por ejemplo, en favor de
de una mejor sanidad, de una mejor educación para los hijos, de mejores derechos laborales, de mejores salarios. Y entonces, en vez de estar enfrentada a las otras identidades, encuentras los puntos en común que te permiten luchar en conjunto. La política de identidades es la política de la subdivisión, es la política del racismo, el sexismo, la discriminación por quítame allá estas pajas. Y por supuesto, la desactivación de todo movimiento social que pueda tener elementos en común. Así que sí. Elon sería duramente criticado si fuera una mujer con 11 hijos de diferentes hombres. Yo creo que estoy duramente criticado por tener 11 hijos de diferentes mujeres, ¿no? Y yo creo que no es frecuente que ninguna mujer tenga 11 hijos de diferentes hombres y ningún hombre tenga 11 hijos de diferentes mujeres. Claro, Elon les paga, ¿no? Pero desde el momento en que es poco común, yo creo que sí sería criticado. ¿Qué opina de los judíos que califican como antisemita a todo aquel que no respalda las acciones militares de Israel? Que se equivocan. Punto. Se equivocan. No hay ningún desprecio ni al pueblo, ni a la cultura, ni a la historia, ni a las tradiciones, ni a la religión, que no todos los judíos son religiosos. No hay ningún desprecio en la idea de no estar de acuerdo con la política de crímenes de guerra del gobierno de Israel, ¿no? Pero yo soy alguien que ha luchado toda su vida. Yo soy alguien que ha vivido algo muy peculiar, lo vuelvo a repetir, lo diré las veces que sea necesario. Yo tuve un padre adoptivo judío que me dio un apellido que tiene raíces, se identifica mucho con el judaísmo. Yo no soy judío ni de origen, ni de etnia, ni de cultura. Mi cultura fue la de mi familia mexico-asturiana, mi religión fue la católica, hasta que a los 16 años les dije, ¿saben qué? Conmigo, si saben contar, no cuenten. Pero mucha gente me ha identificado como judío a lo largo de mi vida. Entonces he vivido dos cuestiones muy peculiares. Primero, he vivido la discriminación a la que se somete a los judíos y me parece asquerosa, repugnante y despreciable. Los judíos son iguales a los nazis, pero es que hay que ser hijo de pocas cosas para poder decir algo tan aterrador. Que el gobierno de Israel puede cometer terribles crímenes de guerra, sí, pero los crímenes de guerra del nazismo están fuera de toda comparación, e incluso dentro de los grandes genocidios como el de Pol Pot o las hambrunas de Stalin y de Mao. ¿Sí? No tiene parangón. No puedes decirlo, es una barbaridad. He sido sometido a la discriminación por ser judío y he sido considerado judío y me han dicho cosas que solo se le cuentan a otros judíos, algunos judíos extremistas sobre todo. Lo cual todo me lleva a decir que estoy en contra de lo que hacen ciertos judíos y estoy a favor de lo que hacen muchos otros judíos, que son seres humanos comunes y corrientes, iguales que el resto de todos los seres humanos que conozco y que he conocido de todos los colores, todas las religiones, todas las etnias, o no todas las posibles, pero sí muchísimas, a lo largo de una larga vida que me he pasado conociendo gente por todo el mundo. Decir que no apoyar una acción a todas luces poco ética, inmoral y criminal no tiene nada que ver con el racismo. Carla Ullosa dice, viví en Milton Keynes por 7 años al lado de Bletchley Park. Bletchley Park es donde se reunieron los científicos y los especialistas que rompieron el código de la máquina Enigma alemana. El sitio estaba muy descuidado y ahora lo han reformado, ahora es un museo en toda regla. Sí, lo quiero ir a visitar. Ocurrió poco después de que el Reino Unido se disculpó sobre Turing. ¿Ves la diferencia entre disculparse de Turing y disculparse sobre Turing? Y lo de Turing ocurrió en los años 50. Si hubiera ocurrido hace 400 años, pues ya las disculpas no iban al caso, ¿no? ¿Cuáles son mis bajistas favoritos? Madre santísima. Bueno, a ver, vamos. Vamos con mis bajistas. Mis bajistas favoritos. Mis bajistas favoritos son John Entwistle. En primer lugar, John Entwistle de The Who, por supuesto. Geddy Lee de Rush. Tal Winkelfeld está tocando lo increíble la chica.
Taylor, el que era el bajista de Can't Hit, el que nunca me acuerdo su nombre, que era bajista y todavía anda por ahí, Salvador algo, bajista de Love Army. ¿Quién más era? Paul McCartney. Las líneas de bajo de Paul McCartney son de otro mundo totalmente. No es un virtuoso del bajo, pero es un sujeto que tiene la capacidad de hacer que el bajo te cuente cosas como las que te está contando por debajo de Something. Uf. ¿Y quién más sería el otro? Otro bajista que ya era yo impresionante, así que me gusta mucho oír. ¿No? Hay montones de buenos bajistas y todos a mí me parecen excelentes todos, sobre todo cuando son metrónomos. Ale, por ejemplo, Ale de The Warning, tiene la ventaja que para la banda ella es como era Ringo Starr para los Beatles, es un metrónomo. Ella tiene un ritmo, dicen que tiene oído absoluto, no sé si sea, pero tiene ritmo perfecto. Yo conozco gente que carece de ritmo y conozco bandas que carecen de ritmo. Pero sí, de bajistas me quedaría con esos. Y seguro estoy olvidando a alguien. Seguro estoy olvidando a alguien. Y John Paul Jones no es uno de ellos, debo decir, cuidado. Pero sí, siento que son los que tienen líneas de bajo que me resultan más memorables. Roger Deacon. Sí, no puedo dejar fuera a Roger Deacon, que tiene algunas de las mejores líneas de bajo de la historia y que las hizo todas para Queen. Bueno, pues ese es mi ritual bajístico de hoy. Seguramente hay otros de los que me acordaré, pero... ¿y cómo se llama? La gran bajista de sesión, que fue bajista de sesión durante 30 o 40 años y que lo tocó todo y acabó haciendo algunas líneas de bajo históricas para Michael Jackson. Y si no me voy a ir sin decir su nombre, porque es la más legendaria de todos los bajistas de sesión. Ella es probablemente la más conocida. Fíjate que ahora hay una cantidad de extraordinarias buenas contrabajistas en el folk. Y por ejemplo, la que está tocando con Lake Street Dive, Sue Guigueno, la contrabajista de Molly Tuttle, pero Carol Kaye. La que estoy diciendo es Carol Kaye. Esa mujer hizo miles de líneas de bajo que no sabes que son de ellas. La línea de Good Vibrations de los Beach Boys no es de Brian Wilson, es de ella. El principio de Good Vibrations, esa línea de bajo que es absolutamente hipnótica, es de Carol Kaye. Carol Kaye lo hizo absolutamente todo y tocó con medio mundo durante una época. Tiene 10,000 grabaciones a lo largo de 65 años. Y seguro la has oído y has dicho, qué buen bajo tiene esa grabación, y no era el de la banda, era Carol Kaye. Dije, sobre Claudia Sheinbaum me parece más un acto de reconocimiento de costumbres de los indígenas mexicanos. No, pero es que yo no... Reconocer sus costumbres fortaleciendo sus supersticiones es traicionarlos. Darle por su lado a alguien que esté equivocado no es reconocerle nada, no es homenajearlo, es verle la cara de pendejo. ¿Estamos? Cada día digo más groserías aquí, hombre, se van a acabar enojando conmigo. No sé nada. Comentaste que los bombardeos atómicos contra las ciudades japonesas no son crímenes de guerra y a la batalla de Inglaterra en la que murieron miles de civiles sí se le podría considerar como tal. Sí, y te voy a decir por qué. Porque fue agresión. Inglaterra no había disparado, pero vamos, ni una bola de papel con saliva contra Alemania cuando Alemania atacó a Inglaterra. No sé si te acuerdas que Japón atacó Pearl Harbor, pero mucho antes había hecho el imperio de Manchuria. Pero además hizo lo que hizo con las mujeres coreanas cuando ocupó Corea.
Hizo lo que hizo en toda el Asia que ocupó con instancias imperiales. ¿Sí? No sé si te acuerdas de ese pequeño detalle. No sé si te acuerdas de los experimentos brutales que Hiro hizo. Hiro era, creo que sí, sobre miles de personas inocentes a las que sometieron a torturas horrorosas. No sé si sabes cómo mataban a los prisioneros de guerra, porque si un soldado que se rendía había perdido el honor y podías matarlo. Y entonces por eso no tenían prisioneros de guerra. Británicos, estadounidenses, australianos, canadienses fueron asesinados en campos de prisioneros de guerra. Y no sé si sabes que teniendo perdida la guerra, Japón estaba preparando a su población para enfrentar la invasión y estaban dispuestos a morir por el emperador. ¿Ya? No sé si sabes todo eso. Y si quieres cerrarlo todo a que es que cometieron una barbaridad en Iwo Jima, es que cometieron miles de barbaridades. Era un imperio horrendo el japonés. Y si yo como general tengo que mandar a morir a 1 millón más de mis soldados para ocuparlos, o puedo pararlo con 2 bombas, es que para mí es una decisión difícil, porque no hay decisiones bonitas en la guerra. Es a quién matas cómo. Quieres ganar lo más rápido posible, matando a la menor cantidad de gente posible, sobre todo de los tuyos. Matar al de enfrente, pues es más o menos a lo que viniste. ¿Cuál era la mejor forma? Dímelo tú. Con todos esos datos, ¿tú qué harías? ¿Mandar a 1 millón de tus soldados a la muerte para matar a 5 millones de japoneses que se entrenaban para resistir, así fuera con varas de bambú, la invasión? Por el honor del emperador, que era Dios, no lo olvidemos. El emperador era Dios, no era un señor. No era el Hirohito que luego hacía jardinería. Era el dios Sol. ¿Mandas a 1 millón de tus hombres a morir para matar a 5 millones de japoneses para lograr que se rinda el imperio, o lanzas 2 bombas atómicas? Dime tú qué harías. Ni siquiera te digo lo que haría yo. Hay cosas de las que me preguntan que no lo sé. No, por favor. Lo que me estás diciendo es que es indignante. Dice Keylor Alfaro Mora: quiero elaborar historietas que rescaten historias y mitos de uno de los grupos indígenas de mi país, pero escuché a una estudiante de antropología indígena enfadada porque usaron una máscara para una camisa alusiva en una celebración universitaria. Ella alegó apropiación cultural. O sea, la cultura de ellos no es la tuya. Y te apropiaste de la cultura de ellos. Yo al ver esto recuerdo tus palabras de invisibilización y cómo los discursos ideológicos que reivindican la segregación. ¿Qué opinas al respecto? No es cierto. Es que el tema... Todo es apropiación cultural. Toda tu cultura está apropiada de otras. Nada es original. ¿O qué crees, que la música mexicana tradicional es porque en el mundo prehispánico había arpas y violonchelos y violines y jaranas y guitarras y guitarrones y bajos sextos y... No. Y hablas español y probablemente hablas inglés. Todo tu entorno cultural procede de cientos de culturas distintas a tu alrededor. Desde la semana próxima hablamos de la gaita. Así que no. Tú haz tus cómics y rescata lo que debas rescatar, y que te dé igual las estupideces que diga alguien que a todas luces no está pensando con razón, con racionalidad. Algunos dicen que la finalidad de los aranceles es hacerse de recursos para luego bajar impuestos a los ricos. ¿Eso es verdad? En parte sí, o por lo menos es una de las posibilidades que tiene. Bueno, vamos a terminar porque yo quiero hacer los comentarios. Ya se nos hizo tarde otra vez, qué raro. Así que bueno, vamos con los comentarios, que esta vez creo que son los comentarios milenarios. Ya no me acuerdo. Comentarios, sí, acerté. Son los comentarios milenarios y me quedo sin poder comentar las ciudades populistas, las ciudades corporativas que le están proponiendo a Donald Trump que se hagan, porque pues, han decidido que
una ciudad privada, donde no tengas el gobierno, sino que el dueño sea la empresa, como los barrios estos que hacían las empresas donde vivían sus trabajadores y los que mandaban eran los empresarios, pues eso quieren volver a hacer. Es muy bonito. Bueno, vamos a ver, dice Danilo Moya. Será italiano. Qué curioso. Se critica la máxima posmoderna de el discurso o el lenguaje construye realidad, que no es eso lo que dicen. Si leyeras un poco al que dice que Ramsés II no pudo morir de tuberculosis porque no había inventado, porque Robert Koch no había descubierto el bacilo de la tuberculosis y por lo tanto la tuberculosis no existía cuando murió Ramsés II. Eso es el discurso crea la realidad. Se critica la máxima posmoderna del discurso del lenguaje construye realidad llevándola al absurdo. No, yo no. Fue ¿cómo me acuerdo cómo se llama el filósofo que hizo esto que contó esta historia de Ramsés II? Yo no la llevé al absurdo, fue él. Luego se aplica, pero barriendo para el lado propio. Minuto 4109 respecto de Marine Le Pen. Aunque creas nuevamente una víctima, una mártir. Sí, exacto, la censura siempre es la mejor publicidad. Entonces le digo, si no conoces la diferencia entre la publicidad o percepción de la realidad y la realidad objetiva, que es la que el posmodernismo dice que se crea a través del discurso, tienes un problema y no te lo va a resolver un canal de YouTube. I'm sorry. Sadrak 2024 dice, con todo mi respeto, ¿por qué la mayoría de movimientos migratorios históricos de refugiados y asilados son de países tradicionales de izquierdas como Cuba, Venezuela, Corea del Norte o como la antigua Berlín Oriental hacia países de libre mercado como Estados Unidos? Es algo que siempre me he preguntado, gracias. Y le digo, te lo preguntas por falta de datos. Las dictaduras de derecha expulsaron a miles y miles de personas en América Latina y África, y países de derecha como El Salvador o Honduras están provocando enormes movimientos migratorios. Luego es raro que consideres como países de izquierda solo a las dictaduras y no a los países socialistas no marxistas como Uruguay, Brasil, más de media Europa, que no están expulsando migrantes, sino recibiéndolos de países de derecha en guerra o dictaduras, sobre todo de América Latina o África. Los principales países expulsores de inmigrantes a Europa son Marruecos, Albania, India, Turquía y Pakistán. Ninguno de ellos de izquierda. Te faltan datos. Y siento que no hay sinceridad en lo que dices, simplemente te falta el dato. Araceli Curro me dice, este fue candidato al Elton, gracias por toda la información brindada, es bastante interesante, parece que se enojó porque le hablé de Laura Blavatsky. ¿Podría responderme 2 preguntas? ¿Cuál es el objetivo de esta existencia? ¿Cuál es la intención de su plática? Si a su percepción lo dicho, expuesto, explicado por estas personas son falacias, ¿qué es verdad? Bueno, entonces son 3 preguntas. Empecemos aprendiendo a contar. Son 3 preguntas. Pero bueno, eso es irrelevante. Primero, me preguntas cuál es el objetivo de esta existencia. Mi pregunta es, ¿cómo sabes que esta existencia tiene un objetivo? ¿Qué pruebas tienes de que tiene un objetivo? Si no puedes demostrar que el objetivo existe, la pregunta de cuál objetivo es resulta irrelevante, como preguntar de qué color es la tristeza de las piedras. Si no tiene un objetivo en la vida, pues el objetivo será el que tú le des. Cada uno de nosotros le da un objetivo a su vida y a la vida de la gente a su alrededor. Pero si eso es, ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Por qué estamos aquí? No sé, hay un porqué. Primero que nada hay que prever. Si existe un porqué estemos aquí, ya habría que averiguar cuál. Pero si no lo hay, estás partiendo de una premisa que no es sustentada. 2, ¿cuál es la intención de su plática? Informar a la gente de datos que suelen no difundirse, sobre todo porque el ambiente lo dominan los creyentes en las patrañas de timadores como la Madame Blavatsky. Estar informado es un derecho y como periodista mi función es ayudar al ejercicio de ese derecho. Y finalmente la pregunta que te había saltado, que eran 3, ¿verdad es aquello que se puede demostrar objetivamente y verificar de manera independiente? De nada. Miguel Méndez Hernández 9305 me pregunta qué cree de West Side Story. Se le faltó una W, es West Side Story. Estábamos hablando de musicals. Digo, a ver, este es un caso
porque yo decía que generalmente las historias de las musicals, con excepciones, siempre las excepciones son importantes, Cabaret es una, Singing in the Rain es otra, y las hay más profundas, pero generalmente las historias se envían anodinas. La historia de unos que quieren hacer un musical y se van a un rancho, y entonces en ese rancho practican las canciones del musical que nunca sabes de qué se trata, pero ahí ya las están cantando y las están bailando y tú te diviertes. Bueno, tienden a ser anodinas. Pero digo, ese es un caso donde la historia que se cuenta es relevante en el Nueva York de los años 50, por los problemas que había entre puertorriqueños y estadounidenses. Pero no deja de ser la historia de Romeo y Julieta puesta en música y en pandillas en vez de familias. Mucha gente no lo ubica todavía, que West Side Story es Romeo y Julieta, es una adaptación de Romeo y Julieta, magníficamente bien hecho. ¿Por qué magníficamente bien hecho? Tiene uno de los mejores letristas de la historia, que es Stephen Sondheim, que hizo docenas de musicals, y el tipo tenía un manejo del lenguaje absolutamente poeta. La música es de Leonard Bernstein, que es un absoluto genio que impulsó que la música formal o clásica se acercara a la música popular. Y lo que hace es, en varios momentos, jazz de primera. La canción de los Jets es una jazz de primera. O hace música bufa como el Dear Officer Kropke. Es decir, tienes ahí una potencia artística entre la música y la letra fundamental. Y luego la coreografía es de Jerome Robbins, que es el mejor coreógrafo de todos los musicals desde los años 50, 60 hasta... No sé si Cabaret fue coreografiado por Jerome Robbins, creo que no. Pero Jerome Robbins es un monstruo de la coreografía. Entonces lo que tienes es a puro centro delantero jugando allí. Obviamente West Side Story sigue siendo un clásico y trataron de rehacerlo. Yo sé que trataron de rehacerlo y parece que discretamente se han ido al fondo, porque el que hay que ver es el West Side Story de los años 50. Por cierto, esto, regreso un segundo, porque estas cosas que me interesa difundir la respuesta que les di, pero alguien creyó que porque comenté su pregunta que me había molestado, que solo comento cosas que me molestan. No. Hay cosas que comento que me parecen bobas y creo que es bueno que se sepa porque creo que son bobas. Hay cosas donde creo que tengo que dar datos y es bueno que se difundan los datos. Y hay cosas que me gustan, como esta, y pues aprovecho para contar cosas que me gusta contar. Otras son como Claudia aquí, que... Oiga, señor, ¿usted qué se considera muy sabio? ¿Dónde dije eso yo? ¿Dónde? Claudia, por favor, vuélveme a buscar, Claudia Bautista, 8694, y dime dónde dije yo que soy sabio. ¿Dónde me consideré sabio? Porque yo no lo sé. Mencionó la meditación como parte de supersticiones, pero solamente porque es una superstición. Le falta investigar que las neurociencias han demostrado su efecto medible en la estructura y funcionamiento del cerebro y bienestar emocional. Es un conocimiento científico. Y le digo, no es verdad y deberías informarte mejor. Mira, lo que pasó fue esto. Un neurocientífico budista que medita, trabajando con un importante negociante del budismo y la meditación, Mathieu Ricard, dijo que cuando Mathieu decía que estaba meditando, había cambios en sus ondas cerebrales, que curiosamente son los mismos cambios que se tienen cuando alguien se relaja. Pero hasta ahora ningún científico ha podido saber si el señor estaba meditando o solo se estaba relajando. Es decir, la única forma en que los científicos tienen de saber que alguien diga que alguien está meditando es que les diga que está meditando. Eso no tiene ningún valor científico. Imagínate que te digan, estás viendo un fantasma y ellos te dijeran, ahora estoy viendo un fantasma, y hubiera cambios en el cerebro, y él solo se estuviera relajando. ¿Demostraría eso la existencia de los fantasmas? No, ¿verdad? Si la única forma que tienes de probar la existencia del fantasma es que cuando hay un cambio cerebral, el señor que está con los electrodos allí a la foto te diga, estoy viendo un fantasma. Entonces los cambios los provocó el fantasma. No es una prueba de la existencia del fantasma y no es una prueba de la existencia de la meditación, así que no es un conocimiento científico. I'm very, very sorry. Pero pese a que Claudia estuvo cerca del premio, el premio lo tiene nuestro siguiente concursante.
Nuestro siguiente concursante es Yarid Aguirre, que dice, bastante paternalista tu forma de ver a tus antiguos paisanos, Mauricio. ¿Antiguos? ¿Ya no son mis paisanos? Yo sigo siendo mexicano, ¿eh? Tengo el pasaporte y todo. Flaco favor les haces poniéndote en modo europeo. ¡Wow! Hablar en favor de la educación, hablar en favor de la salud, hablar en favor de la medicina, hablar en el favor de la integración al mundo real, donde se vive de manera más feliz y se tiene acceso a una serie de beneficios extraordinaria, ¿es europeo? Veamos qué le contesté, ya ni me acuerdo. Son mis paisanos. Y los paternalistas son los que los engañan diciendo que no necesitan estudiar medicina porque tienen supersticiones del siglo XVII. Los que les dan una educación de cuarta categoría para que esta chica no sepa ni expresarse correctamente porque su primaria fue 1000 veces más deficiente que la tuya. Pero tú vienes a decir que los proteges a ellos para que conserven su ignorancia y nunca puedan disfrutar de lo que tú tienes, y tú construyes muros culturales para encerrarlos sin verlos como parte de nosotros. Y el paternalista soy yo. ¡Qué huevazos! Y por último, para terminar, The Trooper IML, creo que es. Los ultraconservadores al final son igual que los progres, y se lo viene a decir a un progresista como yo, ¿eh? A ambos les molesta ver chicas sexys en las películas o videojuegos. No, para nada, a mí no. A los regresivistas sí, pero a los progresistas no. A ambos les ofende South Park por su humor negro. Yo soy fan. A ambos les ofende ver que piensa distinto de ellos. No, me ofende que piensen estupideces. Pero que sea distinto si está bien armado, no. Ambos quieren imponer su moral por encima de la de otros. O sea, ¿tú crees que las películas y videojuegos con chicas sexy, South Park y la defensa de la libre expresión no son asuntos progresistas promovidos precisamente por el progresismo? ¿Te sientes bien? ¿Quieres que llame a tus papás? Y con eso terminamos, pues, los comentarios milenarios del día de hoy, que fueron poquitos, pero estuvieron bien. Vamos a terminar de responder unas cuantas cosas porque ya veo cerca el final del chat y me voy, que tengo hijo. Susana Villarreal, la filosofía es reacción y especulación de otras áreas del conocimiento. A veces ni eso, a veces la filosofía es reacción y especulación sobre otras filosofías que no nos afectan en lo más mínimo a los seres humanos normales. Me gustan sus razonamientos, dice Luis, pues qué bien. Víctor González, mi duda sobre la existencia de Jesús con relación al descubrimiento del estanque de Siloé en Israel. Sí, mira, encontraron un estanque en el que se supone que Jesús hizo algo. Encontraron Jerusalén, porque se supone que Cristo estuvo en Jerusalén. Si encuentras Jerusalén, ¿eso demuestra la existencia de Jesús? No, difícilmente lo demuestra. A ver, déjame pensar en otra cosa. ¿Existió Juan Sin Tierra? Sí, sí existió Juan Sin Tierra. ¿Eso demuestra la existencia de Robin Hood? No, no la demuestra. Pero existe el bosque de Sherwood. Sí, existe el bosque de Sherwood. ¿Eso demuestra que Robin Hood existe? No, no lo demuestra. Creo que eso te lo deja claro. Bueno, hay unos que están discutiendo. Amable recorderis, para darle like al episodio de hoy, queridos coespectadores, dice Andrea, que sigo sin saber cómo pronunciar lo que viene después de Andrea, hombre. De Andre. Es que no sé, ni tiene una A, hay Andre. Ay, madre mía, bueno. ¿Te gusta Avatar, la banda sueca? No mucho. No la he oído, la verdad, ¿eh? Para que te digo que no. En México por fin tenemos un gobierno que ve con claridad, no todos estamos embrujados con la Big Pharma financiada y las escuelas medicinales de los Rothschild. Vale, tú quieres que la gente vuelva a morir a los 34 años de media, ¿verdad? Está bien. Bueno, de aquí. ¿Es el equivalente a Morena en Estados Unidos? Absolutamente sí. ¿Ha leído algún escritor venezolano como Gallegos, Pietri u Otero Silva? Otero Silva sé que lo he leído. Y a Rómulo Gallegos, bueno, era inevitable leerlo. No me gusta mucho, te diré, ¿eh? Con lo del la de hoy se nota
Dice Andrea que los temas del canal sorprenden, que el contenido del canal es difícil de definir, menos mal, y que es tan valioso para abrirse a reflexionar como para aprender. Oye, muchas gracias. Luego te paso el cheque, ¿no? Y dice Break, ¿qué piensas sobre decir que las comunidades indígenas tienen pensamiento mágico religioso? ¿Es racista o es imposición de Occidente? Me lo dijo alguien que es trabajador social, que es estúpido el trabajador social, que tienen un pensamiento mágico y no tienen un pensamiento racional y científico, y cuando lo tienen se los tratan de aplastar. Quieren figurantes en una fiesta del folclore. No quieren seres humanos plenos y dignos. Quieren satisfacer sus ansias de un espectáculo que se paga con sufrimiento humano, carajo. En este tema de exponencia universidades, recomiendo el libro de Daniel Golden, Spy Schools, How the CIA, FBI and Foreign Intelligence Secretly Exploit America's Universities. Pues si las explotan en ese libro, entonces ya no es secreto. Mi opinión es John le Carré. Leí muy poco John le Carré. Y no. ¿Cómo es eso que hay judíos ateos? Si hay gente que tiene la cultura del judaísmo, la cultura hebrea, del pueblo hebreo, pero no cree en Dios. Einstein era el primer ejemplo, ¿no? Ni cree en la mitología religiosa judía, pero tiene la cultura judía. Es como tú tienes una cultura, puedes tener una parte de tu cultura, tener elementos del budismo, o ser chino sin ser budista. El otro día escuché que tenías un compadre, me da curiosidad, ¿cómo vive el compadrazgo en ateo? No, es una forma de hablar. Bueno, no, a ver, compadre es el padrino de mi hijo. Sí, pero no es un padrino religioso, es alguien que se ha comprometido a que si a mí me pasa algo, tomará mi lugar. Es lo que conforma un padrinazgo, ¿no? Yo soy el padrino de otros niños, que a veces no le llamas padrino, simplemente dices, pues eres su tutor legal. Es decir, si una amiga mía moría, pues yo me iba a hacer cargo de su hija. Como su tutor legal era el equivalente a un compadrazgo. Se vive así. El compadrazgo no es más que el decir, yo me hago cargo de tus hijos si a ti te pasa algo. O un compañero, un amigo mío, me ha dicho, él se hace cargo de mi hijo si falto yo. Es mi compadre. Mi comadre es una compañera que dice, en caso de que falte tu compañera, yo me hago cargo del niño. Eso es así de sencillo. Tal Winkelfeld es maravillosa y su segundo disco es espectacular, lo es. Por cierto, hay ya se me fue el nombre, pero hay una guitarrista de blues que tiene 18 años recién cumplidos, que ayer la vi tocando con... No me acuerdo, es que se me va, con dos históricos de la guitarra, y estaban tocando blues, y de pronto cuando le toca a ella, los dos, uno debe tener mi edad y el otro 50, la miraban y ponían así cara de... Pero mira qué bien toca, una rubita delgada que toca la guitarra de una manera absolutamente impresionante. Hablaré de ella después. Que Jorge González de la banda chilena Los Prisioneros de Chile sufrió hace unos años una ACV, ya no puede tocar instrumentos ni cantar. Qué pena me da, la verdad. ¿Por qué la OTAN no bombardea a Israel por los crímenes que comete el Milosevic sionista? Primero que nada, porque la OTAN no ha sido invitada, llamada a esto, que sí fue llamada a trabajar en Yugoslavia. El único problema es que quienes invocaron a la OTAN para evitar la masacre de albano-kosovares en Serbia, no pudo ser validada por el Consejo de Seguridad de la ONU por un veto de Rusia. No olvidemos eso, Carolina Infante estaba leyendo lo de la unidad 731 en Japón, eso fue horrible, tengo un vídeo sobre la unidad 731, efectivamente, y sí, por supuesto. Cabaret, dado que la dirigió Bob Fosse, doy por supuesto que sería quien hizo la coreografía. Sí, fue Bob Fosse, que es el legendario coreógrafo junto con Jerome Robbins. ¿Estamos en el tecnofeudalismo? No, ni estaremos si nos defendemos bien. Recuerden que Europa al menos está preparada
para enfrentar este problema y está teniéndose que preparar a toda velocidad para encabezar al mundo. Y yo espero que lo haga. Y mientras tanto, y confiando en que existe salida a esto y soy optimista, la semana próxima leeré lo que estoy preparando ahora en mi Substack sobre optimismo. Los invito a ser parte de Crónica Oscura, de Oscura Crónica, perdón. Los invito a que vean mi Substack, busquen el Substack donde está el Substack de Mauricio Schwartz, donde estoy también escribiendo cosas. Nos vemos la próxima semana. El miércoles ahora sí hacemos lo de los tiranos. El jueves nos vemos aquí a las 7 de la noche. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.